Yo notaba porque, bueno, cuando empecé a jugar pues todos los partidos seguidos en primera división, pues al final iba notando esa tirantez, el pubis es jodido, o sea, una lesión bastante jodida y bueno, yo no podía parar, o sea, era imposible, era mi oportunidad. Me estaba dando Pepe Mel ser titular en el Betis en primera división. La afición del Betis, pues, que vamos a hablar de ella, ¿no? Creo que había más abonado en segunda división que en primera. Y ese año, pues bueno, empiezo a jugar todo y en la jornada 8 me rompo el cruzado, me rompo la rodilla derecha. Se me vino el mundo encima, porque era mi momento, era mi oportunidad de poder demostrar una vez más que podría ser jugador del Real Betis, ¿no? Lo pasé bastante mal. Yo me acuerdo que me salió aquí en el pelo como una carbita del estrés. Ese año, en ese momento me dice alguien no puede jugar más al fútbol y estaría igual de contento porque he cumplido el sueño de millones de personas o de millones de béticos de poder jugar en el primer equipo del Betis, ¿no? Y jugué todo ese año, empezó la pretemporada, empecé a jugar todo con Diego Martínez y en la jornada 16 en el campo del Málaga, en la Rosaleda. No sé si fue en minuto 20, me rompo el tendón de Aquiles. Al ver lo que yo había hecho deportivamente en el club, que era jugar todos los partidos, ser uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, y este año iba por el camino, pues el club me renovó 2 años más. Mi mujer me decía, vamos a ir al centro comercial de un paseo, y yo veía las estrellas. O sea, yo me dormía un poco la siesta cuando me levantaba de tener pies relajados, ponía el pie en el suelo y los primeros pasos eran increíbles. O sea, yo me levantaba por la mañana y lo primero que era ponerme de puntilla 10 o 12 veces para calentar un poco el tendón para poder ir a lavarme los dientes. Fuimos al médico, como te he dicho antes, y me dijo eso, tienes un síndrome de Hanglund y hasta que no te operemos no se te va a quitar. Entonces en ese momento hablé con Diego Martínez, le dije, mister, iba a jugar la Copa del Rey, pero como me ha pasado esto, es mi momento. Y me dijo, para adelante. Me dijo, oye, ha venido una oferta, esta no la podemos rechazar. Es una oferta que no va a venir nada mejor. Y es Panathinaikos de Grecia. Pues creo que una de las cosas que me voy a arrepentir siempre fue tomar esa decisión de no irme para allá. El palo para mí fue tremendo porque de estar en primera división con el Granada, que nos habíamos metido en UEFA, semifinales de Copa, que no había jugado, pero al final estabas ahí. Tú eres el miembro de la plantilla. De estar ahí, al final de mercado, está en casa de mis padres, sin equipo. Y nada, me tumbó en la camilla, me hizo la famosa prueba del cajón y me dijo, para mí te has roto el cruzado. O sea, era un premio sobre todo a mi superación de decir, hostia, pues me he superado otra vez más, pero yo creo que muy poca gente del mundo del fútbol a lo mejor hubiese superado todas las cosas que yo he pasado. Hay mucha gente que tira la toalla y dice, tú mira, a la segunda lesión me voy a mi casa, me dedico a otra cosa y que Dios dirá, ¿no? Hola a todos, bienvenidos una semana más. Han sido poquitas semanas de espera, pero la verdad que ha merecido bastante la pena porque tenemos futbolistas que ha pasado por todo, literalmente ha pasado por muchísimas categorías, sabe lo que cuesta el fútbol de barro, ha tocado sobre todo la élite, tiene ascenso y sobre todo ha vivido el fútbol profesional en estadios y en ambientes privilegiados. Así que, Alex Martínez, bienvenido a Climbers, porque al final es lo que sois todos, unos escaladores, y aquí estamos. Buenas tardes, Manuel. Bueno, para mí es un placer que hayas contado conmigo. La verdad que seguramente pasaremos un buen ratillo contando un poco mi historia y espero que guste por ahí. La primera que siempre hago es cómo ves ahora con la perspectiva del tiempo, sobre todo cuando pasan tantos años. ¿Qué te acuerdas de ese Alex que empezó a jugar con 6, 7 añitos? ¿Dónde empezaste? Bueno, yo soy de Sevilla, empecé en una escuela en Sevilla Este, con 6 añitos, porque sí que es verdad que ahora empiezan los niños más pequeños, pero cuando yo empecé la edad mínima eran 6 años. Y me apuntaron mis padres a una escuela que se llamaba Hispalense allí en Sevilla Este y la verdad que súper bien, ¿no? Yo tenía muy claro desde pequeño que bueno, que se me daba bien. Evidentemente nadie me iba, o yo no me iba a imaginar lo que iba a vivir después, pero ahí empecé a dar mis primeros pasitos. ¿En qué momento llega el paso? Porque todos pasamos al final. Juegas de niño por jugar, porque se te da bien, te gusta, estás en un ambiente con amigos.
¿Cuándo diste ese paso un poquito más profesional para decir, oye, destaco un poco más de la cuenta? Bueno, ya cuando tenía, creo que fue en infantil de segundo año, pues bueno, me firmó el Betis. Entonces, claro, ya te firma un equipo que al final es un equipo importante en la ciudad y ya, pues bueno, te lo vas creyendo un poco, pero sí que es verdad que al final con 12 o 13 años tú no eres consciente de nada. Tú lo único que quieres es jugar, pasártelo bien, y yo no era consciente de que podía vivir de esto. Evidentemente, todos los niños de 10, 12, 13 años, su sueño es ser futbolista, pero claro, llegan muy pocos, ¿no? Yo no era consciente de eso, de lo difícil que era. Entonces, bueno, yo creo que cuando te das ese estímulo de decir, igual puedo ser futbolista profesional, yo creo que es cuando subes al filial, ¿no? Que ya subes a segunda vez, que ya, bueno, ya los jugadores tienen contrato profesional, y ahí yo creo que es el salto que tú puedes decir, cuidado que igual me puedo enganchar ahí. ¿Tuviste la oportunidad de elegir Betis-Sevilla? Porque en Sevilla se da eso mucho. Sí, no, a mí es curioso como yo entré al Betis, ¿no? Porque yo jugaba en la escuela que te dije, con 6 añitos. Luego esa escuela se unió con una escuela en Heliópolis, que entrenaba justamente detrás de la ciudad deportiva. Bueno, no sé si era el destino, pero ya empecé a ir de Sevilla Este a Heliópolis, que no iba a saber de que me iba a pegar toda la vida allí, pero fue el destino que esa escuela se unieron y se llamaba Heliópolis, el equipo, y un año, creo que fue en infantil de primer año, bueno, en pretemporada de infantil de segundo año, llamaron a uno de mi equipo, un chaval de mi equipo, para hacer las pruebas en el Betis. Entonces, claro, cada año en estas categorías pues vienen 200 niños nuevos. Entonces hablaron con su padre, el entrenador habló con el padre del chico y le dijo que, bueno, que estaban buscando varias posiciones y demás. Y ese padre le dijo, oye, pues en el equipo de mi hijo hay un lateral izquierdo que lo hace bien y tal, porque yo jugaba de lateral izquierdo. Y le dijo el entrenador, mira, pues tráetelo para acá y lo vemos. Y bueno, fui para allá a probar y nos cogieron a los dos. ¿Quién fue la figura que te llevó allí al Betis? Bueno, a mí me firmó Tadeo. Tadeo, un entrenador mítico de la cantera del Betis, que ya creo que no entrena. Pues estaba entrenando y bueno, me vio y le gusté y me firmaron. Sí que es verdad que era muy pequeñito, muy canijito, y el míster pues me puso de extremo, ¿no? Entonces, bueno, al final pues yo lo que quería era jugar, era muy pequeño. Y ahí empezó mi etapa en el Betis, infantil de segundo año. ¿En qué generación en qué camada caes, Ale? Pues es que si te puedo... Es que yo creo que el único... Bueno, el único que llegó al primer equipo fui yo. Luego sí que es verdad que ha habido jugadores que han estado en segunda vez, dando vueltas por ahí, pero el único que ha llegado de esa generación, de la generación del 90... el único que llegué al primer equipo fui yo. Porque después durante tu trayectoria en el Betis Deportivo, tú llegas a debutar con el primer equipo bastante joven, ¿no? ¿Con cuántos años? Sí, yo debuto con 20 años. Un partido contra el Tenerife, uno de los años del ascenso del Betis. ¿Era en segunda o era en primera? Era en segunda división. ¿Tú debutas en segunda? Yo debuto en segunda división contra el Tenerife, un partido que era clave para ascender a primera división. Era súper importante para el club porque al final el Betis no se merece estar en segunda división. Y bueno, el míster me dio la oportunidad, que era Pepe Mel, y me dio la oportunidad y yo sabía que ese era mi momento. O sea, no había otro momento. Yo me había preparado durante toda la cantera para cumplir ese sueño de jugar el primer equipo, y te dan la oportunidad, y yo tenía asumido de que solo tenía una oportunidad, que era o debutaba bien, jugaba bien, o igual el míster no te llamaba más. Entonces, bueno, jugué ese partido, ganamos 3-1 creo al Tenerife, y bueno, prácticamente estábamos en primera división. Luego, el partido siguiente me tocó jugar también contra el Nasti de Tarragona. Perdimos 1-0, creo que fue 1-0. Perdimos en Tarragona, que ese partido era si ganábamos ascendíamos, y en Sevilla a la vuelta estaba todo preparado, pero resulta de que a las 5, creo recordar, a las 5 jugaba Alcorcón Granada,
que el Granada estaba también ahí para La pelear, pelea, para... sí, lo recuerdo. Y si el Alcorcón ganaba, nosotros ascendíamos automáticamente. A pesar de que hubierais perdido. Correcto. Y pasó eso. Entonces, claro, en el trayecto, bueno, eso fue pues uno de los mejores días de mi vida. Claro, porque... Pero ¿debutaste de titular Sí, vosotros sí, en Tenerife? jugué a titular todo el partido. Pero en Tarragona, Tenerife, en Tenerife. Y en Tarragona también, los dos partidos. ¿Cómo es el momento? Porque claro, imagino que antes de llegar incluso al primer equipo, ¿en qué momento tú consideras, porque al final tú sabes cuando el Betis realmente apuesta por ti? ¿En qué momento llega el contrato en el que te hace decir en el Betis Deportivo, oye, creo que soy proyecto de cantera, ¿no? Por así llamarlo. Bueno, yo creo que era la constancia, el trabajo, el día a día, el demostrar todos los días. Yo tenía muy asumido desde pequeño de que cada año venían 200 niños nuevos, que si tú no lo hacías bien, pues venía uno que era mejor que tú y te echaban, ¿no? Porque yo veía a compañeros míos desde infantiles de segundo año hasta el filial, pues que se iban cayendo mucha gente, ¿no? Y en cadete pues echaron a 5 o 6, en juveniles echaron otros 5 o 6. Entonces, claro, si tú te estás manteniendo es porque estás haciendo las cosas bien. Entonces, claro, yo creo que el buen hacer de competir, de hacer las cosas bien durante todos los entrenamientos, durante todos los partidos, pues al final el primer equipo cuando estás en el final lo tienes ahí al lado. Y cuando está el equipo en segunda división es mucho más fácil subir Dar el salto. que cuando está el equipo en primera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo jugaba en el filial, sí que es verdad que ya veía que tenía el primer equipo lo tenía a nada y nada, pues llegó Pepe Mel, que creo que fue el entrenador que más canteranos sacó y fue uno de los primeros y es como te digo, fue mi momento porque yo sabía que estaba preparado, porque llevaba toda la cantera preparándome para ese momento y bueno, lo aproveché porque al año siguiente pues estuve en el filial otro año, pero ya pues, alternaba mucho con el primer equipo y la verdad que súper contento. El año que tú debutaste ya notabas tú que Pepe te llamaba, que te iba a entrenar con ellos, que la dinámica ya iba un poco, que ya era cuestión de tiempo el debutar, ¿no? Correcto, yo debuto y bueno, el míster pues como juego los dos últimos partidos y el míster pues me invita a la celebración del ascenso. Bueno, el debut en casa, ¿no? Correcto, el debut en casa contra el Tenerife. ¿Cómo es salir? ¿Tú qué recuerdas tú? Bueno, antes de salir, ¿cómo te coge y te dice, oye, niño, que vas a salir y...? Claro, ese partido, pues imagínate, además me acuerdo perfecto de que bueno, estaba toda mi familia allí y el campo estaba que no cabía, porque claro, era un partido que si ganábamos, estábamos prácticamente en primera división. Pues había 60.000 personas, claro, de jugar en el filial, en el campo de allí de la ciudad deportiva, que iban a lo mejor 100 o 200 personas, a jugar con 60.000 personas, pues había que estar preparado. Y yo pues estaba preparado porque al final yo iba mucho a ver al primer equipo, al estadio, de pequeño en cadetes o así íbamos de recoger pelotas, entonces yo veía el ambiente, estaba como acostumbrado, pero sí que es verdad que no era lo mismo verte en la pelotita al pie. Ahí está, no era lo mismo verte en la grada que verte en el campo, pero nunca me ha mermado el que haya mucha gente. Nunca he tenido ese miedo a jugar. He visto jugadores en el primer equipo que han tenido miedo, porque en el Betis es complicado jugar. O sea, en el Betis no juega cualquiera. Hay que estar preparado, sobre todo mentalmente, porque es un club que tiene mucha masa social, mucha presión y hay que estar al máximo nivel. Una vez que bajas, pues tienes que aceptar las críticas y hay mucha gente que las críticas las afecta. Entonces, jugar en el Betis es complicado. Y yo pues siempre he pasado un poco desapercibido en eso y cuando he estado en el campo, pues siempre me he centrado en lo que me toca hacer y me he olvidado un poco de la grada. Porque al final cuando juegas parece que eres huérfano. La realidad es que una vez porque mucha gente lo pregunta, oye, ¿cómo es jugar en un ambiente con presión? Porque al final te estabas jugando un ascenso a primera división en el club que te ha visto que habías crecido toda la vida y dar ese paso, pero al final yo creo que realmente cuando vosotros los futbolistas, cuando estáis en ese ambiente, como que no, parece que jugáis solo, ¿no? Sí, tienes que estar con los 5 sentidos en tu trabajo, en hacerlo lo mejor posible, no puedes estar pendiente de la grada. Yo creo que ningún futbolista de primera división juega mirando a la grada. Al final, pues sí, el aficionado pues, piensa de que puede jugar un poco nervioso, puede jugar un poco con presión,
Pero bueno, yo venía de la casa, yo había mamado todo eso, no en la cantera, porque en la cantera pues no suele haber mucha afición que va a verte, pero iba al estadio y veía pues, cada domingo a 60.000 personas. Entonces, pues estaba preparado, yo estaba preparado para ese momento, lo intenté aprovechar de la mejor manera posible. Y el míster, pues bueno, contó conmigo cuando lo necesitaba y bueno, ya pues llegó el momento de ser jugador del primer equipo. ¿Qué tal es Pepe? Pepe, la verdad que muy bien, ¿no? Me hizo pues llegar a la élite, ¿no? Me hizo debutar, que al final, pues bueno, siempre tiene que haber un entrenador que te dé esa oportunidad, porque hay muchas veces que bueno, que tú destacas, lo haces bien. Igual no viene ese entrenador que tú digas, hostia, voy a apostar por este chico que nos puede ayudar. Entonces Pepe, pues tanto yo como muchos canteranos que salimos en esa época, pues se lo vamos a agradecer siempre, ¿no? De que contó con nosotros, gente joven, que estábamos haciéndolo bien en el filial, que el salto era grande porque al final de segunda B a primera división, pues es un salto bastante grande. Nosotros, pues tuvimos esa pequeña suerte de que el equipo estaba en segunda división, que el salto es un poco más pequeño. Y la verdad que bueno, que siempre lo hablamos entre nosotros, la gente que debutamos en ese momento, de que bueno, que al final pues fue él el que nos dio el paso, ¿no? Yo creo que después pues está en ti en que tú aproveches esa oportunidad o no. Hay muchos jugadores que le dieron la oportunidad y no han continuado jugando con el primer equipo, a lo mejor se han ido a otros equipos. Yo, pues bueno, tuve esa oportunidad, lo aproveché y bueno, y al año siguiente, pues tuve ficha con el primer equipo. ¿Y qué tal ese paso al primer equipo? ¿Cómo lo asimilaste tú? Y realmente, como comentas, lo veías como que realmente estabas preparado. ¿Intercalaba filial? Ya era tú. No, ya tenías ficha primer equipo. Ya una vez porque hablamos primera división, ¿vale? Ya claro. El salto era más grande. Sí, ya el primer año fue de primera división, y me hicieron ficha de primera división. Y bueno, fue un sueño cumplido. O sea, fue un sueño tanto mío como el de mis padres, el de mi madre sobre todo, porque mi madre ha sido tiene gran parte de culpa de que yo haya sido futbolista, porque es la que me ha llevado a todos los sitios, a todos los campos, a pasar frío, a pasar lluvia, para llevarme a mí a entrenar. Y es más bética que el escudo. Entonces, al final, ver a su hijo debutar en el primer equipo y que le hagan ficha con el primer equipo, pues eso es un sueño cumplido, es un sueño hecho realidad que bueno, que millones de niños pues pagarían por estar en mi situación, ¿no? Entonces, bueno, yo era muy joven, tenía 21 años, yo peleaba el puesto con Nacho, no sé si te acordarás, un jugador que bueno, que me enseñó muchísimo porque bueno, no era un jugador que destacaba mucho, pero siempre daba un 6, como yo digo, ¿no? Y era un jugador que bueno, a la vista está porque ha jugado no sé cuántos años en primera división y no sé cuántos partidos. Será por algo. Entonces, bueno, yo sabía que ese año iba a jugar poco, porque lo sabía que iba a jugar poco porque al final tiene una competencia que llevamos muchos años jugando en primera división. Pero bueno, era una oportunidad. Sí que es verdad que el año que me hacen fichar el primer equipo, vino el Barça B. Vino el Barça B a intentar ficharme y bueno... ¿El Barça B en segunda estaba en segunda división. Y claro, me dieron a elegir entre el primer equipo y el Barça B. Entonces, claro, era el sueño de mi vida. O sea, era el sueño de cualquier canterano bético ser jugador del primer equipo. Entonces, bueno, dejamos pasar el Barça B y firmé por el primer equipo 3 años. Firmé 3 años, luego renové otros 2 años más, pero firmé 3 años y la verdad que, bueno, ese primer año, pues me costó porque era muy joven. Ahora mismo la filosofía que hay ahora mismo con los jóvenes no es la misma que había en el año 2011, ¿no? Que fue, ¿no? 2011-2012, ¿no? Que ahora mismo un chaval de 20-21 años está súper preparado físicamente. Ahora son animales los chavales, ¿no? Antes el gimnasio, yo en la cantera lo he tocado 2 veces. Claro. E incluso estando en el primer equipo ese mismo año, que ese mismo año no habían reformado todavía la ciudad deportiva y teníamos un gimnasio súper antiguo, que no íbamos apenas y se trabajaba muy poco la fuerza. Entonces, claro, el jugador que llegaba al primer equipo era porque tenía talento, tenía calidad y poco más. Pero no porque ahora mismo hay muchos chavales que llegan al primer equipo porque son animales físicamente, porque hacen no sé cuántos kilómetros de alta intensidad, porque
juegan con el GPS hace no sé cuántos kilómetros. Entonces era otra época, era otro fútbol. Yo creo que el fútbol ha cambiado, igual que la vida. Entonces, bueno, yo sabía que me costaba, que me iba a costar, pero bueno, una oportunidad que me dio el club e intenté aprovecharla. Empecé sin jugar, luego el Nacho se lesionó y bueno, empecé jugando, creo que jugué unos 12, 13 partidos seguidos. Ese año entramos en UEFA, pero vino la primera lesión que me tuve que operar de pubis. Y bueno, era yo creo que al final una descompensación de mi cuerpo del nivel de exigencia, ¿no? Al final de estar en segunda vez a estar en primera división, pues tu cuerpo te exige mucho más. Sí, porque al final, pues corrígeme, Alex, ahora hay mucho trabajo preventivo. Correcto. Se trabaja lo que tú comentabas, la fuerza antes de, los entrenamientos se dividen en 3 partes, hay Correcto. una parte de activación, entonces el no tener eso mismo que tú comentabas, antiguamente, o que tampoco hace tan lejos, que hace 10 años que aquí está súper activo, que sigue en el fútbol de hoy en día, pero que eso, pues al final que en el fútbol de alta intensidad, imagino que sobre todo marca mucho la diferencia. Eso es o sea, hoy en día es fundamental. Y antes, ya te digo, antes no íbamos a gimnasio. O sea, es que por lo menos lo que yo he vivido en el Betis, no tocábamos gimnasio. Hicieron la Ciudad Deportiva Nueva, un gimnasio espectacular, y entrábamos un día. Y a veces jugadores que querían hacer algo de tren superior después del entreno, pero entrenábamos a las 10:30, a las 10:28 estabas con el móvil. Y no se hacía preventivo, no se hacía, bueno, calentabas un poco y te ibas a entrenar. Ahora cambia muchísimo, ¿no? Ojalá hubiese pasado lo que está pasando ahora en esos momentos. ¿Tú notabas ya esa tensión en el pubis? Yo notaba porque, bueno, cuando empecé a jugar pues todos los partidos seguidos en primera división, pues al final iba notando esa tirantez, el pubis es jodido, o sea, una lesión bastante jodida, y bueno, yo no podía parar, o sea, era imposible, era mi oportunidad, me estaba dando Pepe Mel, ser titular en el Betis en primera división, imposible. Y el equipo en buena dinámica, porque me está diciendo claro, que está haciendo el equipo iba ganando, estábamos jugando bien, y me acuerdo que el último partido que jugué fue en el campo del Betis, jugamos contra el Real Madrid, ganamos 1-0, gol de Beñat, y ese último partido, o sea, terminé el partido llorando, no podía más. Del dolor. No podía más, tenía un dolor increíble, ya me dolía al andar, al toser, a hacer cualquier cosa, y hablé con el míster y se lo dije, digo, míster, lo siento, pero es que no aguanto más, tío, es un dolor insoportable, tal, y voy a intentar ver si me puedo operar, y claro, ellos no querían que me operase, porque al final si te operas, pues al final pierdes prácticamente la temporada. Hicimos tratamiento conservador, no sé si me pegaría un mes y poco, y me seguía doliendo. O sea, evidentemente, pues ahora, por ejemplo, Anthony tiene problemas de pubis. Y ahora, claro, los medios que tiene ahora no lo teníamos antes. La medicina deportiva de antes no es la de ahora. Entonces, claro, ahora pues tiene que estar mañana y tarde, él tendrá un fisio personal, tendrá todas las máquinas para ponerse. Y el conocimiento de causa está más avanzado. Correcto, entonces al final es mucho más fácil. Yo ahí, bueno, ese año creo que nos operamos 4 de pubis. 4 jugadores de pubis del primer equipo. Entonces, claro, estuve un mes y pico haciendo tratamiento conservador y a mí no se me iba. Y hablé con Pepe Mel, le dije, mister, yo lo siento, pero voy a operarme. Te estaba hablando que tenía 22 años, ¿no? Digo, 21. Claro, tenía 21 años, digo, mira, yo no puedo estar así, digo, tengo un dolor increíble, he hecho un tratamiento durante un mes de fortalecimiento de aductores, de core, y no lo tenía súper avanzado, y bueno, hablamos con Tomás Calero, que era el médico del Betis en ese momento, y me dijeron al quirófano, y bueno, y me tuve que operar y ya perdí prácticamente la temporada. Me acuerdo que jugué Madrid-Barcelona fuera, 2 partidos importantes, bueno, me quedo con esa anécdota de poder jugar el Bernabéu en el Camp Nou, pero ya perdí la temporada. Al final, pues bueno, te pones a pensar cuando termina la temporada y dices tú, y si no me hubiese lesionado, ¿qué hubiese pasado? Hubiese jugado todo el año, no hubiese jugado, hubiese ido al banquillo cuando Nacho se hubiese recuperado, el equipo iba ganando, entramos en UEFA, yo creo que hubiese sido otra película diferente. Entonces, bueno, al año siguiente pues me fui cedido al Murcia, porque bueno, el equipo iba a jugar a UEFA,
Iba a ser una temporada... Ahí en ese tipo de situaciones, ¿habla el míster contigo, Alex? ¿Quién es el que toma, o eres tú con tu representante el que toma la iniciativa de salir? Sí, bueno, un poco todo, ¿no? Habla el club, habla el míster y al final, pues bueno, jugué tan solo, creo que fueron 12 o 13 partidos. Oye, que pasa el primer año en primera división. Correcto, entonces claro, yo fui el primero que cuando me dijeron de cederme, yo fui el primero porque claro, yo tenía que crecer como futbolista y quería jugar y yo sabía que si no juegas, pues nadie te ve, si nadie te ve, nadie te firma, si nadie te firma... Entonces claro, yo fui el primero que lo acepté, que el club me lo comunicó y salió la opción de Murcia, segunda división. La verdad que una experiencia increíble, fue el primer año que salí de mi casa. Sí que es verdad que tuve esa suerte de vivir toda la cantera en el Betis, de vivir con mis padres, de estar acá en mi ciudad. Y dar el paso ese a irte fuera... Que hay muchos futbolistas, como Diego Capel, que lo entrevistaste tú, que se fue al Barça muy pequeño y se tuvo que volver porque no... Yo tuve esa suerte de criarme en el Betis, de estar en Sevilla con mi familia y tuve que salir con 22 años, creo que fue cuando salí al Murcia. Y la verdad que una experiencia increíble, tengo un recuerdo súper bonito de Murcia, me encantó y me sirvió muchísimo. Creo que jugué 40 partidos. 22 tengo yo por ahí. 40 o así. Y hicimos playoff con el Córdoba, que fue el año que el Córdoba sube en el campo de Las Palmas cuando hay invasión de campo. Sí, os marcó allí, creo que fue Raúl Bravo. Raúl Bravo mete gol. El de la vuelta, correcto, ¿no? La condomina. Entonces ese año, pues bueno, juego todo. Era Julio Velázquez el entrenador. Y me toca volver al Betis, que estaba cedido. Y tengo la suerte de que el Betis firma a Julio Velázquez. Pero ¿qué pasa? Que el año que yo juego en el Murcia y el Betis juega la UEFA, el Betis desciende. Sí. Entonces, claro, a mí, pues, bueno, me vino bien porque yo venía de jugar 40 partidos en segunda división. Y sobre todo de ser número de primera. Correcto, entonces al final vengo con el entrenador que he estado durante todo el año porque el Betis lo ha firmado. Pues yo decía, aquí tengo que jugar yo por toda la liga. Y bueno, ese año pues el Betis bajó a segunda división, pues imagínate, un desastre de temporada, pues imagínate la afición como estaba, que bueno, aún así la afición del Betis pues, que vamos a hablar de ella, ¿no? Creo que había más abonados en segunda división que en primera, o sea, imagínate la diferencia que hay, ¿no? Y ese año pues teníamos que subir sí o sí, porque era la obligación del club subir porque el Betis no se merece estar en segunda división. Y ese año, pues bueno, empiezo a jugar todo y en la jornada 8 me rompo el cruzado, me rompo la rodilla derecha en el campo del Betis contra el Barça B, una acción con Adama Traoré. Chocamos los dos así y caí mal y me rompí el cruzado. ¿En el momento te diste cuenta? En el momento yo noté un crujido bastante fuerte que no lo había notado nunca. O sea, yo nunca había tenido ninguna lesión grave, jamás. He sido un futbolista y a día de hoy sigo siendo un futbolista que muscularmente, gracias a Dios, no me he roto casi nunca. Y ese momento, pues lo recuerdo como si fuese ayer. Como si fuese ayer porque se me vino el mundo encima, porque era mi momento, era mi oportunidad de poder demostrar una vez más que podría ser jugador de Real Betis, ¿no? Y ahí pues otra vez pues me pusieron esa barrera y nada, pues me acuerdo que salió el cochecito a por mí y bueno, ya pues vi que la rodilla pues no tenía mucha estabilidad. Luego al día siguiente me levanté, tenía la rodilla súper inflamada, era domingo y hasta el lunes no me podían hacer pruebas y nada, ya el lunes cuando me hicieron pruebas pues me llamó por la tarde, me acuerdo perfectamente que estaba con un amigo en casa y me llamó Tomás Calero, me dijo, oye Ale, te has roto el cruzado y los meniscos. Y son por 7 o 8 meses, ahora te dan para un año, pero antes en 7 o 8 meses pues podía estar. Entonces, bueno, ese momento pues bastante duro porque vas con muchas expectativas de que el Betis está en segunda división, tú vienes de jugar 40 partidos en segunda división, tienes una oportunidad de ser el lateral izquierdo titular del Betis, de poder jugar toda la temporada. Qué suerte tuvimos que ascendimos, que por lo menos pues, yo dije, hostia, pues
ya que me he lesionado, pues el equipo pues, ha conseguido el ¿Cómo ascenso. es ese tramo? Porque claro, hasta que asciendes, imagino que la temporada se hace eterna, porque primero, para la gente que ha vivido una operación de rodilla, ¿vale? O que tú lo has vivido, ¿cómo recuerdas ese transcurso de recuperación? Sobre todo los primeros días, porque es algo que realmente tu cabeza, psicológicamente hablando y mentalmente hablando, no termina de asimilarlo. Pero cuando va el segundo o tercer mes, yo creo que ahí cuando te ves la rehabilitación solo, día en el gimnasio solo, día en el que tus compañeros se van al campo y tú te quedas fuera, ¿cómo viviste tú eso? Duro, muy duro. Lo recuerdo y lo pasé bastante mal porque era muy joven también y se sufre bastante. Se sufre bastante porque, bueno, la operación, pues, es una operación un poco compleja y la recuperación, la gente piensa de que estando en tu casa con la pierna estirada te recuperas. Y te puedo garantizar de que si te quieres recuperar bien de un cruzado, tienes que sufrir, tienes que hacer ejercicio, tienes que fortalecer, tienes que llorar de dolor porque se sufre. Y luego eso, psicológicamente, como no estés preparado, estás hundido. Mata. Estás hundido porque es lo que tú has dicho, ¿no? Muchos días solo, la soledad es lo más malo que hay. Ver a tus compañeros encima, ese año ya estaba la ciudad deportiva nueva y el gimnasio era una cristalera que da al campo. Y claro, tú estás en el gimnasio, pues todos los días igual, y tú ves a tus compañeros cómo entrenan, cómo compiten, cómo tienes que ver los partidos en la grada o cuando juegas fuera por la tele, y tú dices... Encima la dinámica, porque el equipo... Claro, y encima pues el Betis en segunda división pues iba volando, ¿sabes? Porque iba volando, ¿no? Con Rubén, Jorge Molina metiendo goles cada partido, pues el equipo iba volando y tú decías, y yo no puedo estar ahí, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué me ha tocado a mí? Te hacen mil preguntas, pero te ha tocado a ti y la verdad que luego lo piensas. Y me sirvió para hacerme más fuerte, para decir, pues tengo ahora mismo un objetivo que es recuperarme, es volver otra vez a hacer lo que me gusta, es volver a ser futbolista profesional y me tengo que recuperar. Entonces cada día pues era un pasito, me lo tomaba así, pero lo pasé bastante mal. Yo me acuerdo que me salió aquí en el pelo como una carbita del estrés. Porque al final, pues piensas mucho durante todos los días, me voy a recuperar bien, no me voy a recuperar bien, voy a seguir jugando en el Betis, no voy a seguir jugando en el Betis. Muchas preguntas que te haces sin respuesta. Entonces, lo único que te queda es tirar para adelante, sufrir, porque tienes que sufrir, e intentar recuperarte lo mejor posible. Claro, imagino que ahí, sobre todo la figura del oficio de tu familia, de tu gente cercana, imagino que sea en ese momento, sobre todo, porque es lo que tú dices. Oye, llevo toda mi vida, desde infantiles, en esta casa, he tenido que irme fuera, he hecho números para volver y ahora que vuelvo y la tesitura realmente estaba para ti, pues tiene que ser Sí, brutal. sí, fue un palo bastante duro para mi familia y para mí porque, bueno, teníamos muchas expectativas, ¿no? De decir, hostia, pues el año de primera pues no jugué mucho, me lesioné, Y ahora... hostia, pues tengo otra oportunidad para poder demostrar de que puedo ser jugador del primer equipo pues de aquí a muchos años, ¿no? Pero se truncó ahí. ¿Y cuándo viste la luz al final del túnel? Bueno, ese año llego a jugar, bueno, juego los 8 primeros partidos, titular, me pasa eso, y ya no juego hasta la última jornada, que fue contra el Sporting en casa. ¿Estabais ya ascendidos? Estábamos ya ascendidos, y el Sporting ascendió allí en el campo del Betis también, y juego ese partido un rato, y bueno, pues un premio que me dio el míster, pues bueno, pues todo el sufrimiento que pasé durante todo el año, viendo al equipo competir. Y yo, pues sinceramente, no me sentía partícipe del ascenso porque, bueno, había jugado tan solo 8 partidos. Y bueno, tú ves a tus compañeros celebrar y dices tú, sí, vale, pero que yo no me siento partícipe de esto porque no solo he participado 8 partidos, ¿no? Pero bueno, tuvimos también una celebración, no tuvimos una celebración tan grande como el primer ascenso. Pero bueno, conseguimos el ascenso y bueno, subimos a primera división y yo sabía
que me iba a pasar lo mismo que me pasó el año de primera. Había jugado tan solo 8 partidos y yo necesitaba jugar. Minutos. O sea, yo necesitaba minutos porque estaba recién operado y yo necesitaba jugar, volver otra vez, porque al final cuando te operas del cruzado, pues son 7, 8, 9 meses parados. Y para coger la forma y otra vez el nivel, pues hasta que no pase un año un poco más, no recuperas tú el nivel, recuperándote bien. Claro. Porque hay muchos futbolistas que o no se recuperan bien, o tienen molestias, o la operación ha salido mal. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que el Betis pues me iba a ceder otra vez. Entonces, bueno, vino la opción de Elche y la verdad que igual. Segunda. En segunda división y súper bien también. Me fui otra vez y jugué 32, 34 partidos, también jugué casi todo el año con Rubén Baraja de entrenador. Ese año no nos metimos en playoff, pero bueno, hicimos buen año, personalmente pues ese buen año. Y el Betis pues ese año pues se mantiene en primera división y al año siguiente me quedaba un año de contrato. Entonces, bueno, el Betis pues decide contar conmigo para ese año en primera división, el último año mío de contrato, viendo pues que también había tenido buen rendimiento en Elche. Entonces, bueno, intenté aprovechar lo mejor posible, no sé si jugué unos 14, 15 partidos ese año en primera. Porque el año de primera, creo que es ese año cuando está el cambio, llega la nueva Ángel Aro, Claro, llega la nueva correcto. directiva. Ese es ¿Cómo es ese año en el Betis? Tú que estabas desde dentro viviendo toda esta progresión, te quería preguntar, Claro. ese año viviste mucho el cambio, se notó. Es que, a ver, yo, bueno, tuve la suerte de poder jugar en el primer equipo, pero también he vivido una de las épocas más malas del Betis. A nivel institucional, pues no iban bien las cosas arriba y cuando no van bien las cosas arriba, pues abajo mucha inestabilidad, primera, segunda división, otra vez primera. No era un club como por ejemplo ahora, ¿no? Que ahora mismo, pues bueno, vemos al Betis y da gloria verlo, ¿no? Y yo he mamado, pues bueno, me he tenido que comer pues muchas cosas que bueno, que no eran acorde con el Betis, con el club que es, con la afición que tiene, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, vino ahora Ángel Aro y Fajardo, que bueno, están haciendo un trabajo increíble. Y comparado ahora mismo con esa época donde yo estuve, pues ahora mismo el Betis está años luz. O sea, ahora mismo. ¿Se trasladan esas tensiones institucionales al vestuario en ese tipo de casos? Sí, bueno, mira, ahora lo tenemos en el bando contrario, ¿no? En el Sevilla, ¿no? Mira lo que está pasando. Arriba no va bien las cosas y el Sevilla, pues bueno, lleva ahí varios años que está acostumbrado a una cosa y ahora pues no. Pues está peleando por otras cosas, ¿no? Yo creo que eso afecta, ¿no? Afecta a un club porque la inestabilidad del club afecta en todos los aspectos del club, ¿no? Tanto deportivo, económico, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, ese año, o esos años que estuve yo en el primer equipo, pues las cosas no iban tan bien. Las cosas no iban tan bien y, bueno, el año que nos metimos en UEFA, pues el club hace una serie de fichajes que al final juega un equipo la UEFA y desciende. O sea, que al final son cosas que tú dices, muy bien nos hemos hecho las cosas. Ese año, bueno, yo no estaba, pero que al final pues se hicieron cosas que a lo mejor no, con esta entidad, con estos propietarios, con estos dueños que están ahora, pues a lo mejor no hubiese pasado, pero bueno, pasaron y yo entendía perfectamente a la afición del Betis, porque no era acorde con la afición. O sea, la afición del Betis es única. O sea, los pasos que se estaban dando, claro, el club iba por debajo de lo que es el nivel social. No se merecía la afición lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues tú ves ahora el club y ves ahora los jugadores que tiene, las cosas que están consiguiendo, que cada año van un poquito más. Yo lo comparo siempre, ahora yo hablo con mis amigos y tal, y lo comparo con como estaba antes el Betis y como está ahora. Y ha subido no sé cuántos escalones y ahora pues está peleando por entrar en Champions y ahora pues ya ahora hay muchos jugadores de nivel que quieren ir al Betis, porque antiguamente en la época donde yo estaba nadie se iba a pensar de que Anthony iba a ser jugador del Betis, de que Isco iba a ser jugador del Betis o que Fornal iba a ser jugador del Betis, pero ahora pues imagínate los jugadores que tiene. ¿Por qué? Porque se hacen bien las cosas. Aprieta también, Alex, el hecho de que en el momento que tú, no en los años que tú, pero también los años que tú estás en el primer equipo, esos primeros años, con la situación del Sevilla. Imagino que eso también afecta. Claro, eso ha mermado mucho en el club, porque claro, el Betis
pues no tenía una estabilidad, primera, segunda división, y luego teníamos Encima, ver el espejo enfrente y... en el barrio de al lado a un club que estaba ganando una UEFA por año. Entonces, claro, eso, pues imagínate, eso pues, a todos los béticos nos afectaba, porque tú decías, es que nosotros no nos merecemos, tampoco vamos a decir, vale, tenemos que ganar también nosotros la Champions o la UEFA, pero estar en primera y segunda división, eso no se lo merecía el aficionado bético, ¿no? Entonces, bueno, pues el aficionado bético la pasa bastante mal porque allí hay una rivalidad y siempre se comparan los dos equipos, y esto es así. Ahora mismo, pues el Betis está mucho mejor que el Sevilla, pues ahora es el mundo al revés, ¿no? ¿Y la llegada de Ángel Aro tú a ese verano notas algo diferente o realmente tú sigues notando que el día a día va igual? Bueno, es que él llega justamente, prácticamente cuando yo me voy, estaba Torresilla cuando yo estaba, y justamente él estaba llegando y ese fue el último año que yo estuve y me fui, y la verdad que, bueno, que ya se veía de que iban a cambiar el club seguramente, porque, bueno, veíamos cosas que estaban haciendo bien, y antes, pues, a la cantera, pues yo he estado desde infantiles hasta el filial. Y yo cada año en cantera he jugado en un campo diferente. O sea, mi campo de local en infantil era uno, en cadete era otro, en cadete de segundo ya era otro, en juvenil era otro. La primera camiseta que me dieron cuando yo entré en infantiles fue la camiseta de Solozábal. O sea, que la tengo en casa de mi madre. O sea, pues le ponía un cartel que ponía Real Betis y era la camiseta de Solozábal, que se la daban a los infantiles. O sea, la cantera, pues había buenos jugadores, han salido muy buenos jugadores, pero no estaba al nivel que ahora. Yo veo la ciudad deportiva que tienen ahora. Entrevisté a Capi Ale allí, claro. y se lo dije, digo, Capi, esto es... Me dijo Manolete, es otro mundo. Esto está acorde de lo que es el Real Betis. Un club grande y tiene que tener, pues, una cantera que tenga, pues, los mínimos o los servicios más adecuados para que el canterano pues vaya creciendo y vaya mejorando, y porque el objetivo del canterano es o llegar al primer equipo o que el club vaya sacando jugadores a otros equipos o vender jugadores y demás. Y al final, en la época donde yo estuve, pues bueno, he vivido cosas en la cantera que no estaban acordes al club. Entonces, bueno, yo ahora pues lo veo desde fuera y, bueno, me alegro muchísimo por la evolución que ha tenido el Betis, porque ahora sí que se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo es que tal ese año? El último año, porque me decía sí, que el último año muy bien. Me peleaba el puesto con Risa Durmisi, y la verdad que muy bien. No sé si creo que jugué unos 14-15 partidos y bueno, ahí no me pasó nada. Terminé contrato y bueno, se terminó mi etapa en el Betis. Sí que es verdad que, bueno, que me fui con una espinita, como te he dicho antes, ¿no? Por culpa de esas dos lesiones, pues me impidieron, pues, por lo menos intentar demostrar de que podía, pues, seguir jugando en el Betis o poder seguir más años en el club. Pero bueno, no me voy a quejar. Cumplí mi sueño. Como yo digo, ese año, ese momento me dice alguien no puede jugar más al fútbol, y estaría igual de contento porque he cumplido el sueño de millones de personas o de millones de béticos de poder jugar en el primer equipo del Betis, ¿no? Entonces, bueno, terminó mi etapa en el Betis y viene la etapa de Granada, que para mí, pues, quitando la etapa del Betis, que bueno, que me pegué de infantiles al primer equipo, pues fue una de mis mejores etapas en el fútbol. ¿Qué tal esa etapa? Porque he tenido la suerte de entrevistar a varios compañeros de ese Granada, Pozo, José Antonio Martínez, y me hablan maravilla. Eso fue espectacular. O sea, una de las mejores decisiones que tomé, ir para Granada. El Granada acababa de descender y hizo prácticamente un equipo nuevo, y nos juntamos mucho. Kini, correcto, Kini, Federico, Álvaro Vadillo, que también estuvo en el Betis. Hicimos un equipazo. El otro día, hablando con Federico, lo recordamos, y con Adri Castellano, que ahora juega conmigo también, que era un gusto ir a entrenar, ¿no? Sabía que te lo iba a pasar bien. Entrenador, ¿no? Bueno, el primer año fue Oltra,
fue Oltra el entrenador. Y bueno, una expectativa bastante grande que tenía el club, que era pues, poder ascender ese mismo año, otra vez a Primera División. Hicimos plantilla para poder ascender y bueno, yo creo que ahí el club un poco se equivocó con la destitución de Oltra, porque bueno, estábamos cuando los destituyeron a 6 o 7 puntos del playoff y bueno, el club pues se puso un poco nervioso y lo echaron. Y para mí yo creo que se equivocaron, no sé si hubiese seguido Oltra hubiésemos conseguido meternos en playoff, hubiésemos ascendido, pero creo que estábamos haciendo las cosas bien, pero tuvimos una racha mala de partidos malos que no estábamos sacando buenos resultados y al final el fútbol es así. Y nada, vino Miguel Ángel Portugal, y bueno, al final pues no nos metimos ni en playoff, luego lo echaron también, luego vino Pedro Morilla que estaba en el filial y no conseguimos el ascenso. Y bueno, ese año pues creo que para mí fue el mejor año mío deportivo como futbolista, porque bueno, jugué los 42 partidos titular, jugador con más minutos, luego allí en varias peñas pues me dieron el mejor jugador de la temporada, que bueno, son cosas insignificantes, pero para mí pues bueno, o sea, tener esa regularidad siempre... que valoren bien tu trabajo, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Y bueno, yo estaba súper contento. Vino una oferta de fuera, pero bueno, no, decidí quedarme allí porque bueno, estaba en Granada. ¿Tú firmaste cuántos años, Ale? Yo firmé 2 años. 2 años. 2 años en Granada y ese año pues no ascendimos. Vinieron un equipo tanto en invierno como a final de temporada del extranjero a ficharme, pero yo estaba súper contento, era el jugador que más minutos más minutos jugué, más partidos, súper importante en el equipo. Pues dije, mira, vamos a tener otra oportunidad en segunda división, a ver si podemos conseguir el ascenso, ¿no? Y bueno, pues otra vez pues me pusieron otra piedra en el camino, gigante, y yo cuando salí del Betis empezamos a tener molestias en el tendón de Aquiles, ¿vale? No sé si fue a raíz del cruzado cuando me recuperé, porque... tenía molestia, pero lo llevaba bien y jugaba con un poco de molestia y tiraba para adelante. Entonces, bueno, ese año que juego los 42 partidos titular, pues juego con dolor, con agujero en la bota, porque yo luego me enteré, bueno, luego cuando me operaron y demás, tenía un síndrome de Hanglu, que era como un pico en el hueso calcáneo que me rozaba con el tendón de Aquiles cada vez que flexionaba el pie. Claro, yo no tenía ni puta idea de lo que era eso. Entonces, claro, yo jugaba y claro, cada paso que daba, ese hueso me iba rozando el tendón. Pero bueno, yo jugaba y tenía el dolor asumido, yo jugaba y hacía mi preventivo, hacía mi calentamiento, me trataba, me ponía mi hielo y yo jugaba todo el año. Y pasando un dolor importante. Pero era mi momento y yo tenía que jugar todo y siempre he sido fuerte mentalmente. Y siempre he sabido jugar con dolor, porque al final, pues las lesiones no me quedaba otra que jugar con dolor. Entonces, bueno, jugué esos 42 partidos titular, no sé cómo lo jugué porque al final tenía dolor, pero tenía ritmo de competición y iba bastante bien. Y bueno, al año siguiente, pues igual, empieza la pretemporada, llega Diego Martínez y empiezo a jugar todo. Creo que la jornada 17 en el campo del Málaga. Bueno, antes de eso, los médicos del Granada, el servicio médico, que para mí ha sido el mejor servicio médico que he tenido en el fútbol, que a día de hoy, pues los 2 médicos que estaban en ese momento son médicos del Real Madrid, del primer equipo, o sea que malamente no lo hacían. Y bueno, en ese proceso de ese año, pues el servicio médico pues me hizo varios tratamientos que no me funcionaron porque no paré. Porque a mí los médicos me decían, vale, tienes que parar porque te está quitando fibra del tendón, tienes posibilidad de que te rompa el tendón de Aquiles y tío, hay que parar. Y yo decía, bueno, pues si el día que me rompa, pues por el día que me rompo, pues me rompí y ya está. Yo tiraba para adelante, ellos me decían, pero ¿cómo puedes jugar así? Digo, yo me hacía agujero en la bota detrás, para que no tuviese esa presión de la bota en el tendón, y yo tiraba para adelante. Y
Y jugué todo ese año, empezó la pretemporada, empecé a jugar todo con Diego Martínez y en la jornada 16 en el campo del Málaga, en la Rosaleda, no sé si fue en minuto 20, me rompo el tendón de Aquiles. Me rompo el tendón de Aquiles el 50%. Y además que fue como si te diesen con un martillo, porque yo me acuerdo que la tenía el lateral izquierdo del Málaga, yo estaba en mi campo, en el lateral izquierdo, y di un paso, me pegó un crujido y miré hasta para atrás, digo, a ver si alguien me ha dado una patada o algo. Y miré para atrás y ya dije yo, me he roto el tendón de Aquiles. Nada, me tiré al suelo, me salí, entró Kini por mí de lateral izquierdo, y a partir de ahí se acabó mi carrera en Granada prácticamente porque a raíz de ahí me tuve que recuperar. Como fue el 50%, los médicos no me recomendaron operarme, porque al final es una operación bastante compleja, bastante complicada, y no te aseguran que te vayas a quedar bien. Te puedes quedar cojo o no. Y bueno, yo hice tratamiento conservador, estuve por lo menos 4 o 5 meses recuperándome, y vino el COVID, y nada, pues recuperándome, hasta que, bueno, mentira, ese año no fue el del COVID, correcto, fue más adelante. Ese año me recupero del tendón de Aquiles, ¿vale? Y ascendemos. Correcto, porque creo que era ascenso de Diego Martínez. Entonces, el año que yo tenía, si jugaba más de 30 partidos ese año y el equipo ascendía, renovaba un año más. ¿Qué pasa? Que el club, al ver lo que yo había hecho deportivamente en el club, que era jugar todos los partidos, ser uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, y este año iba por el camino, pues el club me renovó 2 años más, que fue, pues bueno, un gesto bastante importante, y siempre se lo agradeceré al Granada, porque bueno, fue un premio, me están valorando pues lo que había hecho deportivamente en el club. Entonces bueno, renuevo 2 años más, y claro, ese hueso, yo seguía ahí, ese hueso seguía ahí, yo me recupero el tendón de Aquiles, pero ese hueso seguía ahí, y me seguía rozando. Entonces claro, cuando yo vuelvo, a mí me seguía molestando. Entonces claro, ya el año de primera división, ¿vale? Pues claro, me seguía doliendo igual o peor. Pero ya tenía el miedo de decir que... Claro, yo ya decía, que tío, me he roto el año pasado el tendón de Aquiles, me he recuperado... Y yo estoy a la misma. Y me sigue doliendo igual. Digo, esto algo falla. ¿Qué pasa? Ese año en primera división, pues bueno, ya pues no hago pretemporada porque estoy recuperándome todavía. Si no haces pretemporada, pues ya vas atrasado a los demás, ya no tienes el ritmo de competición, empiezas sin jugar. Pues nada, empiezo a jugar la Copa del Rey. Con dolor. Con dolor, correcto, con dolor. Sí, igual, con la bota, con agujero en la bota, y decía, algo tiene que fallar. O sea, algo falla. Entonces ya... Los médicos en ese momento que te dicen, ¿vale? Claro, ellos me hicieron por lo menos 5 o 6 tratamientos diferentes, de ondas de choque, de cámara hiperbárica, de láser, todas las maneras que había. Y no dieron con la tecla hasta que ellos mismos me buscaron una cita con De Prado, que era uno de los médicos más, pues es uno de los médicos más importantes del pie, del tobillo. Y fui a Murcia con uno de los médicos que está ahora mismo en el Madrid, y me dijeron, esto es un síndrome de Hanglund, que es lo que te he dicho antes, y es el hueso calcáneo, que tu hueso pues está de pico, y ese hueso cada vez que tú flexionas el pie pues te va rozando, y por eso te rompiste en ese momento el tendón de Aquiles. Hasta que no te limemos el hueso te va a seguir doliendo. Una mala deformación de tu cuerpo y te da la cara ahora. Y bueno, pues nada. Operación, ¿no? Imagino. Claro, yo ahí hablé con Diego Martínez. Yo en Liga no estaba jugando porque al final no tenía nivel de competición. Y el equipo estaba en primera y empecé a jugar la Copa del Rey. Empezamos a jugar la Copa del Rey. Pasamos 3 eliminatorias. Y justamente cuando íbamos a jugar los cuartos de final contra el Valencia, venía yo de hacer gol en el campo del Badajoz, en la eliminatoria, y justo antes de jugar los cuartos de final con el Valencia, 3 días antes me hago una pequeña roturita en el isquio derecho. Y ahí ya fue el momento que yo hablé con Diego Martínez de Mister,
yo me voy a operar. Digo, en mi momento me ha pasado esto, yo estoy jugando solo la Copa del Rey, no estoy jugando en Liga. Digo, ahora mismo, imagínate que ahora juegas la Copa del Rey y te eliminan, que fue lo que pasó, y al final, pues bueno, te quedas sin jugar. Que mi cuerpo esté bien. Claro. Y yo, bueno, mi mujer te lo puede. Yo era un sufrimiento. O sea, todos los días, tú dices entrenando, pero el día a día en mi casa era terrible. O sea, a mí mi mujer me decía, vamos a ir al centro comercial de un paseo y yo veía las estrellas. O sea, yo me dormía un poco la siesta y cuando me levantaba de tener pies relajados, ponía el pie en el suelo y los primeros pasos eran increíbles. O sea, yo me levantaba por la mañana y lo primero que era ponerme de puntilla 10 o 12 veces para calentar un poco el tendón para poder ir a lavarme los dientes. O sea, durmiendo con botas por la noche. Bueno. ¿Te llegaste a infiltrar? Me hacían la EPI, o sea, me hacían la EPI, me metían anestesia para poder hacerme la EPI. Bueno, yo he pasado 2 o 3 años de dolor con el tendón de Aquiles, que no se lo deseo a nadie, y yo creo que muy poca gente aguantaría el dolor que yo estaba pasando, pero yo lo tenía asumido que tenía que jugar con dolor, si quería jugar, y tiraba para adelante. Y como, bueno, el rendimiento, pues iban bien las cosas y me encontraba bien en el campo, pues yo tiraba para adelante. Yo no era consciente de que igual me podía romper y que ya no iba a jugar más y tal. Yo seguía para adelante y nada, pues llegó ese momento, me rompí y tuve que recuperarme y nada, fuimos al médico, como te he dicho antes, y me dijo eso, tienes un síndrome de Hanglund y hasta que no te operemos no se te va a quitar. Entonces en ese momento hablé con Diego Martínez, le dije, mister, iba a jugar la Copa del Rey, pero como me ha pasado esto, es mi momento, y me dijo, para adelante. Y nada, me operé, me pegaron ahí un tajo, como le digo, y hasta el día de hoy, pues todo perfecto. Estuve pues 2 meses y pico, prácticamente pues perdí la temporada, no jugué un partido contra Leiva en el campo de Leiva un rato, jugué creo que 1 o 2 partidos en Liga y 4 de Copa del Rey, y me quedaba un año más. Y yo sabía que, bueno, que al final el equipo entró en UEFA, hizo semifinales de Copa del Rey, o sea... Ese año fue que elimina el Barça, fue el siguiente, ¿vale? Ese año gana la Real Sociedad, creo que la Copa del Rey. Sí, pero esa era la eliminatoria del semifinal en la que llegáis hasta que elimina el Barça en el Camp Nou con gol en el último minuto. ¿O no. El año siguiente. O sea, eso sería después. Exacto. Eso sería después. A nosotros nos elimina o el Bilbao o la Real Sociedad, no sé, uno de los dos que al final cuando uno no juega pues tampoco tiene muy buenos recuerdos. Y nada, pues ese año me quedaba un año de contrato, ese año pues fue una temporada histórica para Granada, yo creo que bueno, va a ser difícil repetir esa temporada porque bueno, te metes recién ascendido a Primera División, te metes en semifinales de Copa del Rey, te metes en UEFA, o sea, una cosa que ni en nuestros mejores sueños iba a pasar, y pasó. Y yo sabía que al año siguiente pues lo iba a tener complicado de seguir en el club porque, bueno, había jugado nada, prácticamente, ¿no? Y estaba, pues bueno, estaba en la pretemporada y el club me comunicó ya de que me iba a ayudar a buscar salida. A buscar salida, que me iba a ayudar, que me iba a ofrecer a equipos, que, bueno, que iba a intentar ayudarme en todo lo posible. Y yo, pues ahí ya me iba encontrando un poco mejor, ¿vale? Un poco mejor, tenía un poco de molestia, pero me iba encontrando un poco mejor. Y ese fue el año del COVID, ¿vale? Ese fue el año del COVID. Se para la liga, correcto, exacto, y sí. El mercado termina en octubre. Ese mercado termina en octubre. Y claro, yo pues sale la opción del Leganés, ¿vale? Que bueno, que estaba ahí interesado. Vino Tenerife, Alcorcón también, pero yo quería irme al Leganés, que acababa de descender y iban a hacer un proyecto como para poder subir otra vez. ¿Qué pasa? Que el Leganés pues tenía dudas de cómo estaba yo, de cómo tenía el tendón, de cómo estaba, tenía dudas y yo pues bueno, yo estaba en Marbella de pretemporada con el Granada. Yo sabía que iba a salir, pero bueno, estaba esperando a que el representante y tal, pues o el club me ayudase a buscar una salida. Y nada, la opción de Leganés al final se cierra porque firma un lateral del Zaragoza.
y ya pues va llegando el final del mercado y me voy viendo pues Que se va con muy cerrando. pocas opciones. Y bueno, me llama mi representante, me acuerdo perfectamente que estaba en el hotel y me dijo, oye, ha venido una oferta, esta no la podemos rechazar, es una oferta que no va a venir nada mejor y es Panathinaikos de Grecia. Primera división de Grecia, bueno, uno de los mejores equipos allí, me daba 2 años y claro, yo ahí pues estaba con un poco de molestia todavía en el pie, el año del COVID. También tenía a mi mujer que estábamos haciendo el tema de in vitro por tema de embarazo, que estábamos haciendo un tratamiento, que estábamos intentando buscar Lesiones para un embarazo porque no, por lo natural no podíamos y estábamos en mitad del proceso. Tenía que decidir en 24 horas. Y claro, yo llamó a mis padres, a mi mujer, a mi familia y tal. Mis padres fueron los primeros, mi padre me dijo, Guillo, vete, ta, vámonos, ta. Pero yo en mi mente no... En mi mente yo decía, yo quiero seguir en España, yo no me quiero ir, yo quiero seguir aquí, no lo veo. Y cogí el teléfono y llamé a mi representante, que creo que es una de las cosas que me voy a arrepentir para toda mi vida. Siempre uno se arrepiente de cosas que ha hecho, pues creo que una de las cosas que me voy a arrepentir siempre fue tomar esa decisión de no irme para allá. Y bueno, se lo dije, digo, mira, no tengo la cabeza para irme fuera de España y quiero esperar a ver si sale algo. Y firmaron a Juanca, que Juanca fue jugó en el Málaga y estuvo también en el Betis conmigo. Lo que pasa es que jugaba de extremo y en el Málaga jugó de lateral. Y él estaba en ese preciso momento en el Málaga porque el director deportivo del Panathinaikos era español. Y bueno, conocía a bastantes jugadores españoles y al yo decir, mira, no quiero esa opción, pues Era ellos la tienen que segunda buscar, opción. claro, porque ellos me decían, te firmamos para jugar la semana que viene. Y claro, yo tenía esa molestia todavía en el pie, que estaba recién operado, que tal, y yo no me encontraba Pero bien. claro, al final está hablando de un equipo Claro. histórico europeo. Claro, yo ahí ni miré. Yo Historia, sabía, ni palmarés, ni historia, yo sabía que era de los mejores equipos de Grecia, pero mi cabeza no estaba, tío. Mi cabeza no estaba para irme fuera de España y bueno, a día de hoy pues me voy a arrepentir siempre, pero ya no puedo hacer nada. Y nada, llamo a mi representante y le digo que no me voy. ¿Cuál fue la respuesta de tu representante? Bueno, pues que me iba a equivocar, que bueno, que era una decisión mía, pero que era una oportunidad única, que no iba a salir otra cosa más como esa, y que a saber si aquí, a los pocos días que faltan de mercado, pues va a salir algo. Entonces, claro, el palo para mí fue tremendo porque de estar en primera división con el Granada, que nos habíamos metido en UEFA, semifinales de Copa, que no había jugado, pero al final estabas ahí. Tú eres miembro de la plantilla. De estar ahí, al final de mercado, está en casa de mis padres, sin equipo. O sea, el palo fue tremendo. Y fue al final, porque hay muchas veces que dicen, no, es que mi representante no me ha buscado. Responsabilidad. Al final mi representante me trajo una oferta importante que yo no la acepté. Y claro, yo quería eso, a segunda división, pero es que en segunda división ya estaba casi todos los equipos cerrados, no quería nadie, encima pues, era un jugador que había jugado un partido o dos en primera porque se ha pegado todo el año lesionado, pues a ver quién me va a firmar a mí. Pero claro, yo ahí no era consciente de eso, yo era, pues, hostia, yo venía de primera, pues equipo tengo que tener. Y al final pues cogí y me fui para casa de mis padres porque mi casa la tenía alquilada y me vi en casa de mis padres en noviembre, viendo los partidos por la tele, y decía, pero si yo hace un mes estaba en un equipo de primera división y ahora estoy en mi casa. Porque el Granada, tú rescindes con el Granada porque tú eras propiedad del Granada, me dices que te queda un año más. Claro, el Granada... ¿Ellos no te dejan entrenar a ti mientras No, el Granada yo tengo que dejar la ficha para ocupar otro fichaje y yo tenía que salir sí o sí. Yo llegué a un acuerdo de rescisión con el club, una buena rescisión, y bueno, yo con el club, con Granada, pues siempre le voy a agradecer el trato que me dieron, pero vamos, eternamente.
y me quedé sin equipo. Me quedé sin equipo y me vi en casa de mis padres. Casa de mis padres, sin equipo, después de toda la carrera que venía, de jugar pues, bastantes partidos en segunda división, de tener oportunidad de estar en primera división, a estar... Y la realidad que venía después de superar una lesión y tu momento otra vez parecía Claro. que se iba a relanzar todo, ¿no? Correcto, pero claro, yo entiendo también al club, ¿no? Al final los clubes quieren resultados, el rendimiento. Y yo ese año no lo di porque estuve casi todo el año lesionado y no lo di y tienes que pasar a... Es que es evidente. Me Pero pasó, el fútbol no espera a nadie. me pasó con el Betis y me pasó en Granada. Y bueno, fue una decisión que tomé que bueno, que creo que me equivoqué, que luego con los años me pongo a pensar y el consuelo de tonto, como yo digo, es... que bueno, que al final, pues bueno, ese tratamiento que estábamos haciendo del embarazo no salió bien, me quedé sin equipo, hicimos un tratamiento nuevo en Sevilla cuando estuvimos sin equipo y mira, gracias a Dios pues nació mi niña, que tengo una niña con 4 añitos, que es lo mejor que tengo en mi vida y es el consuelo que tengo, ¿no? Es decir, pues mira, no me fui, pues igual si me hubiese ido, pues mi mujer no se hubiese quedado embarazada y no hubiese nacido mi niña actualmente, ¿no? Entonces, bueno, es el consuelo que tengo, pero en el fondo, pues pienso y digo, me equivoqué. Y yo lo sé, lo reconozco, me equivoqué de esa decisión. Fue una decisión importante que tenía que tomar en 24 horas. Y mi cabeza, pues yo siempre he sido mucho de lo que piense tu cabeza, pues hay que ir a muerte con ella. Y lo decidí así y me vi en casa de mis padres. Me vi en casa de mis padres sin equipo, pues imagínate, me contraté un entrenador personal. Y yo había veces que no quería ni ver los partidos. O sea, le cogía hasta coraje al fútbol. Porque yo, pues imagínate las de vueltas que yo le di a la cabeza. ¿Por qué a mí otra vez? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha pasado lo del pie? ¿Por qué yo estaba jugando todos los partidos siendo los mejores del equipo según la gente? Y ahora, tío, estoy en mi casa, sin equipo, viendo a jugadores que estaban suplentes míos en ese momento, jugando, y decía, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, me quedé sin equipo, me contraté un entrenador personal, jugaba al pádel 2 o 3 veces a la semana para evadirme un poco de la situación, y yo pensé, bueno, en el mercado de enero, que está prácticamente ahí al lado, pues me va a firmar... Bueno, no tenía que ir a firmar el Manchester, pero digo, algún equipo de segunda a lo mejor me puede firmar. Me acuerdo perfectamente que me llamó un compañero que estuvo conmigo, Pedro Sánchez, que de aquí le mando un abrazo, amigo mío. Fue compañero mío en Granada y actualmente pues estaba jugando en el Hércules, en Segunda B, que es antigua Segunda B, que todavía no era Primera Federación. Y me llamó el 2 de enero. El 2 de enero me llamó, bicho, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Mira, te llamo porque estaba Carmelo del Pozo de director deportivo. Carmelo del Pozo estuvo en el Betis muchos años. ¿Qué pasa? Que Pedro pues, le dijo, hostia, pues yo estuve con Ale en Granada, fírmalo, tal. Y claro, cuando me llama, con todo el respeto, ¿no? Que yo venía de primera división, de estar en primera y segunda división casi Plantilla. desde que empecé, y te llamo un equipo de segunda B, pues al final eran 2 escalones más para abajo, y yo decía, hostia. Y se lo dije. Pues mucho que un histórico, oye, que el Hércules que para mí es un grandísimo club y que debe estar mínimo en segunda división por el estadio, por la ciudad, por la afición. Pero la realidad era otra. Pero la realidad era otra, ¿no? Y me llamó y yo le dije, mira, Pedro, a día de hoy no te puedo decir que no, porque a día de hoy estamos a 2 de enero, acaba de empezar el mercado y ahora mismo a día de hoy no me ha llamado nadie. Digo, pero si el día 15, el día 20 no me ha llamado nadie, pues, tío, Voy para allá. me llama Carmelo del Pozo que voy para allá. Pues efectivamente, llamando a equipo, tal, pues claro, ya un año parado, que si viene lesionado, ya la gente parece, tú te pegas una vez igual la gente se cree que te has retirado. Por eso te digo que al final el fútbol No es espera nadie, rendimiento y no espera a nadie. inmediato. Entonces, bueno, el día, efectivamente, pues el día, no sé si fue el día 15, el día 20, pues lo llamé y le dije, Pedro, no voy a esperar hasta final de mercado porque a día de hoy, sí, bueno, sí, eso, lo típico interés de, bueno, sí, lo vamos a valorar, tal. No había un interés Pero claro. tú venías ya con la lesión aprendida. Correcta, yo decía, yo me estaba oyendo las cosas y si yo quiero seguir jugando al fútbol, me tengo que enganchar de alguna manera. Si no, es que me tengo que retirar.
Y al final, no sé cuántos años tendría ahí, pero tendría 30 años o 31 años. Pedro, voy para allá. Hablé con Carmelo del Pozo, mira, que voy para allá, que mañana estoy allí. Venga, vale, perfecto. Y nada, firmé allí lo que quedaba de enero a junio. Era segunda vez. Pues jugué todos los partidos que quedaban. Y ese año era el año que... Sí, las categorías tal y como están Correcto, hoy en día. no sé si era del octavo para abajo, era segunda red, del octavo para arriba. Creo que era... No, algo así, me acuerdo. luchaba por subir, para mantener... Entonces me fui para allá y jugué todo y igual pensaba lo mismo. Digo, bueno, como he jugado, no sé si fueron 15 16 partidos en segunda vez, digo, igual a lo mejor algún equipo de segunda división ve que estoy bien y puedo engancharme otra vez a segunda. Y nada, seguía, pues bueno, eso, intereses, Porque pero vosotros estáis con el Hércules, os metisteis dentro del... no, nosotros como empezamos en segunda red. O sea, tú imagínate, de estar en primera división al año siguiente estar en segunda red. Realmente había bajado casi otra categoría. Correcto. Entonces, claro, y no fue por rendimiento, ¿no? No fue por... Sí, porque por dinámica no fue por equipo, decir, no, es que tío, es que no te ha pasado nada y no has jugado, y si no has jugado, pues evidentemente, yo cuando he estado bien, he jugado a muy buen nivel, pero al final pues he tenido lesiones muy puntuales, graves, que me han fastidiado por mi carrera deportiva, que igual pues que no me quejo, que yo soy que soy un afortunado, pero que te pone a pensar y dices tú, pues igual si no me hubiese pasado estas cosas, pues igual a lo mejor estaría jugando en primera división de otro país, no lo sé. No te digo a lo mejor en el Betis, pero podría haber estado... Sí, algo a tipo Grecia o una Correcto. cosa tal. Pero bueno, evidentemente no me quejo, ¿no? Entonces, bueno, pues se divide las categorías y empezamos en segunda red. Pues bueno, juego todo en segunda red. Hicimos como el playoff para intentar subir, pero nos eliminaron. Y salió la opción del Eldense. Salió la opción del Eldense en primera federación. Entonces dije yo, por lo menos, tío, doy un pasito más para adelante, a ver si he dado 3 para atrás y puedo impulsarme para poder intentar engancharme otra vez al fútbol profesional, ¿no? Entonces, bueno, me voy al Eldense. Y bueno, me río un poco porque es que ahora viene otro momento clave también, que te ponen otra piedra encima. Un proyecto que venía potente de abajo, Correcto. el Vence. O sea... Entonces, claro, venía de ascender de tercera red a segunda red a primera red. Y ese año, pues bueno, tenían esa expectativa de decir, hostia, pues a ver si nos podemos enganchar a segunda división. Entonces, bueno, hicimos un grandísimo equipo, un grandísimo grupo. Fue un año espectacular. Y ese año jugó 32 partidos. Jugó prácticamente todo. Y la verdad que súper bien. Y teníamos eso, nos pegamos casi todo el año arriba. Y ya, pues bueno, ya la gente pues veía de que podíamos por lo menos jugar playoff. Y faltando 6 partidos, en el campo del Calahorra, una acción tapando un tiro, yo solo, me rompo el cruzado de la otra rodilla. Joder. Me rompo el cruzado de la otra rodilla y los 2 meniscos. Y además fue una acción yo solo, me salí, volví a entrar, jugué 10 minutos más con el cruzado roto. ¿Tú sabías en el momento que había pasado? Sí, yo lo sabía, primero porque me pasó en el Betis, y segundo porque yo noté como que algo se movió ahí profundo y yo noté que era una avería grande. ¿Y cómo te dio por volver a entrar? Nada, pues al final estabas en caliente. Sí que es verdad que aquí en la lesión en la primera rodilla, pues a lo mejor muscularmente no estaba tan preparado como me pasó en el Dense, y que hay muchas lesiones de cruzado, que hay mucha gente que no puede andar y hay mucha gente que sigue jugando. Pues ese día pues yo notaba algo, ¿vale? Pero mira, fue en el minuto 86, faltaban 7-8 minutos, más de cuenta. Íbamos ganando 0-1. Y nada, volví a entrar, yo corrí un poco, toqué 2 o 3 balones, intervení poco en el juego y yo sabía de que yo me había roto 100%. Y durante el trayecto de Calahorra a Elda, que fueron no sé cuántas horas en autobús, pues yo notaba cada vez la rodilla que me molestaba. No se me inflamó, fue una cosa curiosa porque
Porque ya cuando llego a Elda y me monto en el coche, yo ya bajo del autobús, digo, me molesta bastante, voy cojo, digo, tengo una avería guapa. Claro, yo en mi cabeza... No quería ver la realidad de lo que podía ser. Yo pensaba muy profundo de que podía ser un cruzado, pero yo lo tenía ahí. Yo sabía de que... Y te voy a contar una anécdota, que eso lo sabe muy poca gente, para que tú veas cómo es la mente. Cuando yo estoy jugando todo en el Dense y se va acercando la fecha que me pasó, yo o sea, mi mente me recordó los momentos que yo he estado a mi mejor nivel, y cuando he estado a mi mejor nivel me ha pasado una lesión grave. Entonces mi mente automáticamente, un día, no sé cuándo, me dijo, cuidado que te puede pasar algo. Cuidado. Sí, que ya eran tantos los precedentes como que... Cuidado que te puede pasar algo, porque cada vez que has estado a tu máximo nivel... Y el equipo acompañaba... Y el equipo iba todo a favor, te han puesto una piedra en el camino y te has quitado de en medio. Y claro, yo lo pensé, pero claro, yo no se lo dije a nadie, evidentemente, claro, ¿no? Al final yo intenté, bueno... Son como miedos que tienes tú mismo, que es inseguridades. Una inseguridad tremenda, pero claro, yo tiraba para adelante. Y me acuerdo encima, otra anécdota, ¿vale? Que el partido de antes jugamos en Elda y bueno, yo noté algo, pero no hay importancia. En plan, ahí no fue la lesión. Pero sí que es verdad que luego cuando me pasó yo dije, hasta aquí. Entonces, claro, cuando me pasó, mi mente dijo... Es que me iba a pasar. Mi mente, como que ya el cuerpo te había avisado. O sea, mentalmente como... Es que me iba a avisar, que luego, con el tiempo, se lo conté a Antonio Castaño, que era el segundo de Fernando Esteves, le mando aquí un abrazo, y se lo conté, y lo sabe muy poca gente, y se lo dije. Digo, yo intuía de que me iba a pasar. Pero no sino porque ya venía... Por la trayectoria que yo venía... Correcto, porque ya venía de que cuando ha habido un momento... de mi mejor nivel futbolístico, ¡pam!, otra vez. Y tenía ese miedo por dentro y me pasó. Y bueno, ahí pues tú imagínate, pues se te cae el mundo encima, porque encima estás otra vez volviendo a tu nivel, estás a un paso otra vez de segunda división, el equipo iba volando porque faltaban 6 jornadas y lo más seguro era que jugaba playoff, pero bueno, no se sabía. Y encima yo tenía... que si jugaba más de 30 partidos, renovación automática, y ascendíamos, ¿no? Renovamos un año más. ¿Qué pasa? Jugué 30 partidos, fue en la jornada 32. Solo faltaba ascender. Entonces, bueno, pues nada, pues estuve una semana entera preparándome para la operación, haciendo bicicleta, tú me veías las rodillas y aparentemente no se notaba que había un... ¿Qué pasa? Que eso fue un sábado, el partido del Calahorra fue un sábado, llegamos a las tantas. Y yo tengo un fisio que fue mi fisio en el Elche cuando yo estuve, en el primer equipo, y tiene una clínica en Elda, que es bastante conocida, pues van muchos jugadores de toda la zona, del Elche, de muchos sitios de Alicante, van a tratarse allí. Es un crack, le mando de aquí un abrazo a mi amigo David. Y ese día él estaba en Madrid y viajaba por la tarde. Y yo le dije lo que me había pasado y me dijo, vale, cuando llegue, vete para Elda, que te abro la clínica, que te voy a mirar un domingo. Se lo agradeceré siempre. Y yo, pues bueno, yo de él pues siempre me he fiado porque, bueno, es uno de los mejores fisios que tengo. Y nada, me tumbó en la camilla, me hizo la famosa prueba del cajón y me dijo, para mí te has roto el cruzado. Dice, no te voy a engañar, pero te has roto el cruzado. Yo ya lo tenía prácticamente asumido porque yo sabía de que me había roto. Pero claro, hasta que no te lo dicen... Entonces a través de él, yo tenía seguro médico y a través de él pues cogimos una cita con Ripoll, que es una eminencia en rodillas, y yo pues quería operarme con el mejor, ¿no? Entonces pues fuimos a verlo y nada, yo lo llevé, me acuerdo que le llevé el CD de la resonancia y ni lo miró, porque me tumbó en la camilla, me hizo la misma prueba y me dijo... Pasa para adentro. Voy a mirar la fecha que tengo hueco para operarte, lo antes posible. Y nada, pues se te viene otra vez el mundo encima, otra vez pasar
otra vez 8 o 9 meses. Que sí, Sí, perderte el último tramo. O sea, claro, en playoff perderte lo mejor. también. Tú no sabes si el equipo va a ascender, no va a ascender, Pero si ya va que- a seguir el año que viene, si no Pero va a seguir. eso te da igual, yo creo. Yo creo que ya es tu rendimiento de cara a tu Claro, carrera. ¿no? yo ahí me planteé un montón de veces, digo, mira, dejo el fútbol ya y porque mentalmente me está destrozando. Porque es que mentalmente, pues tú imagínate, pues me han puesto no sé cuántas piedras en el camino sin venir a cuento, porque al final yo siempre he sido un tío que me he cuidado, siempre he sido un tío que no ha tenido lesiones musculares, siempre he sido un tío que los equipos que he estado y he estado bien he jugado. Y yo decía, tío, ¿por qué a mí me toca a mí? ¿Por qué me toca a mí otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez me tengo que superar? Entonces nada, me operé con él, a la semana me operé. Se vino mi padre a Elche, que yo vivía en Elche cuando jugaba en el Dense. Y otra vez a sufrir, a doblar las rodillas. Pues imagínate, pues, lo único bueno que como antes, que también lo pensaba y mi mente lo pensó, como yo sabía de que me iba a pasar, pues yo sabía, digo, mira, cada vez que he estado aquí me ha pasado una lesión y hemos conseguido algo. Pues este año he estado aquí, me ha pasado una lesión, tenemos que conseguir algo. Y efectivamente conseguimos el ascenso, contra el Madrid Castilla en el último minuto, que yo no sé cómo metimos el gol. Bueno, en el 130. ¿Dónde lo viste tú? Yo estaba en la grada con. No me acuerdo quién estaba al lado mía. Pero nada, al minuto 70, bueno, en la primera parte creo que nos metieron 3. En la primera parte yo decía, madre mía. Bueno, estaba mi padre, estaba mi padre también en la grada conmigo, porque estaba allí conmigo recuperándome. Y yo decía, Dios mío, de mi arma, tío, encima nos vamos a ascender, encima el año que viene a ver qué pasa, porque Claro, porque tus compañeros te podían dar ese paso extra de decir, oye, que correcto, yo he que por lo cumplido menos, 30, claro, que por lo menos tengo ahí un año más de contrato, que por lo menos, bueno, pues lo tengo ahí, ¿no? Y claro, yo en minuto 70 o así me tiré para abajo y viéndolo pues, a pie de campo prácticamente, porque unos nervios increíbles, ¿no? Pues tú imagínate, prórroga, bueno, hasta el minuto 130 estábamos casi todos en el campo. ¿Cuánto primero de Elda, no? Tú imagínate, yo me metí en el vestuario, me acuerdo. Bueno, y ya cuando metimos el último gol, me harté de llorar. Me harté de llorar por todo, ¿no? Me harté de llorar porque al final era la impotencia de no haber estado en ese tramo. La impotencia de que te pase otra vez en tu mejor momento. Y la alegría de todo un pueblo, que era un sueño cumplido después de 100 y pico de años Y que habías bajado literalmente 3 categorías. O sea, Claro. había ido a segunda federación. Correcto. Habías dado el paso ya a primera federación. Y otra vez volvía al fútbol profesional, que realmente eso es, tú lo sabes, que tú has vivido eso y lo has mamado. Es súper complicado. O sea, era un premio sobre todo a mi superación de decir, hostia, pues me he superado otra vez más, pero yo creo que muy poca gente del mundo del fútbol a lo mejor hubiese superado todas las cosas que yo he pasado. Hay mucha gente que tira la toalla y dice, tú mira, a la segunda lesión me voy a mi casa, me dedico a otra cosa Y no es broma. y que Dios dirá, ¿no? Pero yo siempre me ha servido. Las lesiones graves me han servido porque tienes mucho tiempo para pensar, porque tienes mucho tiempo solo. Soy una persona que, bueno, que como yo digo, voy en el coche, voy hablando solo porque intento pues bueno, discutir un poco conmigo mismo las cosas que pasan en el día a día, si estoy haciendo las cosas bien, si no estoy haciendo las cosas bien. Y me ayudó bastante. Las lesiones graves me han ayudado. He tenido 4 lesiones graves, pero esas 4 lesiones graves pues me han ayudado a valorar mucho más las cosas de la vida, a afrontar las cosas diferentes, a darle mucho más importancia a las cosas. Y bueno, lo cogí así, porque si no lo coges así, la otra manera es tirar la toalla y es imposible superarte, porque sobre todo mentalmente, sobre todo la última lesión, que yo ya decía, es que estoy otra vez en segunda división, ya ahí si no me pasa nada, nadie me saca. Y claro, ese año, pues tú imagínate, pues me pilla, yo me opero, me pilla el último tramo de temporada con el Dense y toda la primera vuelta de segunda división con el Dense. Entonces, Porque claro, el club en todo momento te respeta sí, tu contrato, tu recuperación. me respeta el contrato, me renueva un año más porque lo tenía por contrato en segunda división.
Y bueno, y el club, entre comillas, me espera, ¿no? Me espera a que yo vuelva en enero. ¿Qué pasa? Bueno, porque al final pues he estado 9-10 meses. Volvemos a lo de antes. Y tú llegas 9-10 meses en enero con gente que... Son aviones. Pues al final pues, te cuesta por lo menos un mes o dos para ponerte bien y ahora ganarte el puesto y ahora... Al final acabé jugando 5 o 6 partidos en segunda división. Nos salvamos, una salvación histórica para el Eldense. Y ahí pues bueno, termina mi etapa en Elda, porque bueno, al final se acabó mi contrato y había jugado poco. Y bueno, y me fui, ese verano me fui para casa y estuve a punto de dejarlo. A punto de dejarlo porque bueno, era un mercado que no me salía prácticamente nada, salían cosas que de primera federación pero que no me gustaba, porque al final yo venía de segunda división. Yo no pensaba tampoco que me iba a firmar un equipo de segunda división, pero bueno, algún equipo a lo mejor de primera federación importante, pues al sí final que venía podía... de jugar 30 partidos Correcto. también. Pero claro, venía de un cruzado, de recuperarme, otra vez la misma película. Entonces, bueno, estuve veraneando con mi familia y valoré muchísimo en dejarlo, en tirar la toalla. Incluso porque cuando hablaba Diego, que lo entrevisté también, me comentaba Diego, dice, en el momento que yo quería dejar, me dijo, lo dejé por completo y mi mente ya lo iba dejando progresivamente, a decir, dejaba de ir a entrenar, no estaba en la dinámica como en otras circunstancias en las que mi cuerpo me exigía, tú lo comentabas, de buscar un entrenador personal, de buscar medios. Tú te dijiste, me voy con mi familia, desconecto, o seguía en ese punto entrenando por lo que pudiera pasar. No, sí, yo mi entrenador personal, pues, seguías con él, ¿no? Todos los veranos pues trabajo con él y... A pesar de que tenía ese rumbo. Claro, y luego que al final yo desde enero pues estaba recuperado y evidentemente no tenía ritmo de competición, pero yo me encontraba súper bien, yo me he recuperado súper bien de las rodillas. Evidentemente tengo molestias, pero sé jugar con molestias porque mi vida me la ha requerido, pero que yo me encontraba bien físicamente, ¿no? Entonces, claro, yo tenía ahí pues una parte de mi mente de que vamos a tirar la toalla, vamos a dejarlo, y otra parte de mi mente decía, tío, con la carrera que has tenido, con lo que has pasado, con lo que has tenido que sobrepasar, las piedras en el camino que te han puesto y las has sobrepasado y has seguido, te vas a retirar así, sin equipo y tal. No era justo para mí, no era justo y no lo veía. Y bueno, estando en la playa, pues bueno, yo ya estaba con mi niña, disfrutando de mi familia, pues entrenaba y luego desconectaba del fútbol, mi representante pues me llamaba y tal, y salían pocas cosas, salían cosas que no me motivaban, hasta que me llama un compañero que estuvo conmigo en Elda, y me dijo, oye tío, pues yo me voy a apuntar a las sesiones de AFE. Que bueno, que la verdad que las sesiones de AFE, pues bueno, ha sido un trabajo increíble, para mí fue una experiencia súper bonita y ayudan a los jugadores que están sin equipo, pues bueno, a mostrarse, a jugar contra equipos, a que haya equipos, o representantes o directores deportivos que vayan a ver los partidos y que bueno, que de una forma de que lo hagan todo profesional, porque allí están concentrados 15 días y es como si fuese un equipo de primera división, tienen todos los medios y te sientes futbolista. Y bueno, un jugador que se siente futbolista por lo menos puede reengancharse otra vez y volver a su nivel. Y claro, a mí me pilla un poco porque al final suelen ir jugadores más de tercera red, más jugadores más de... Perfil un poco de categoría más bajo. Un poco más bajo, ¿no? Pero como a mí nunca se me ha caído los anillos y siempre tiro para adelante y nunca he dicho, no, es que yo, tiene muchos compañeros que no, es que yo como juego en primera, pues tengo que ir. A mí nunca, yo sí he tenido que jugar, yo vengo del barrio, como yo digo, y me da igual dónde ir. Entonces, bueno, le dije, mira, pues voy a ir, digo, me voy a apuntar, te tienes que apuntar, y bueno, a los jugadores que a lo mejor más saben que pueden tener más salida, pues lo llaman, ¿no? Porque al final se apuntan mucha gente. Entonces, bueno, me llamaron y fui. Y nada, estuve allí, eran 15 días. ¿Quién fue el míster allí? Porque eso va por... El míster, ¿cómo se llamaba el míster, tío? El míster estuvo en la cantera del Madrid en ese preciso momento, pero no te puedo decir ahora mismo como yo, para los nombres soy súper malo.
pero no me acuerdo cómo se llamaba el míster. Sí, pero bueno, el trato súper bien. El trato 15 súper días. bien y estuve 15, bueno, eran 15 días, pero estuve 7. Vale. Estuve 7 porque jugué el primer partido contra el Alcoyano, di una asistencia y me salió sanluqueño. Y bueno, yo pues, bueno, era una opción que yo quería por estar Estaba cerca de mi casa. Yo quería estar cerca de mi niña. casa porque yo ya, mi niña, yo ya, mi mente pues sí que es verdad que me cambió un poco. Hay muchos jugadores que dicen, no, hostia, pues yo voy a intentar irme fuera los últimos años y tal. Yo dije, si no me he ido fuera cuando me he tenido que ir, me voy a ir ahora. Entonces me salió la opción de San Lucas y dije, la cojo. Me costó el dinero jugar en San Lucas, la verdad, pero dije, me tengo que enganchar de alguna manera, pues me tengo que volver otra vez a enganchar si quiero seguir jugando al fútbol, pues, si no, pues tengo que dejarlo. Y como te he dicho antes, pues era un poco injusto de retirarme así, ¿no? En plan de quedarme sin equipo y decir, ya me he retirado. Prefiero pues terminar una temporada con un equipo y decir, mira, es mi última temporada y ya pues colgamos las botas. Entonces, bueno, me fui a San Lucas y la verdad que súper bien. Hicimos un grupo fantástico, un equipo que, bueno, que estaba hecho para salvar la categoría prácticamente y nos salvamos la última jornada en el campo del Hércules y jugué 36 partidos, súper bien y la verdad que pasamos un año increíble y me salió la opción de Marbella, que es mi equipo actual. Y bueno, también me pillaba cerca de mi casa, un proyecto que pintaba bastante bien. Y bueno, que sí que es verdad que ahora pues no están saliendo bien las cosas, pero bueno, un proyecto que me gustaba, estaba cerca de mi casa y dije, pues mira, pues vamos a seguir un añito más que bueno, tengo 35 años y todo lo que me ha pasado, pues hay muchos chavales que tienen 20 años, están todos los días en la camilla. Digo, cuando tenga 35 años, a ver... Y con lo que yo vengo arrastrado, ¿no? Correcto, a ver qué va a pasar. Y sí que es verdad que yo siempre lo he dicho, cuando pierdes esa ilusión sobre todo de los partidos, porque al final el día a día, entrenando, pues ya Sí. igual te cuesta un poco más, te regulas un poco más, pero yo siempre le da mucha importancia al partido, porque bueno, subir al primer equipo, lo que va es el partido. O sea, si el míster Pepe Mel en ese momento te ve entrenar como un avión y luego el día que me pone te tiembla las contra piernas. Tenerife hago ridículo, pues te va a decir, sí, los jueves juega muy bien, pero el domingo con 60.000 personas no... Entonces yo siempre le he dado mucha importancia a los partidos. Entonces, bueno, ahora pues sigo manteniendo la misma ilusión que... Te sigue habiendo competitivo. Sí, sigo manteniendo la misma ilusión, me encuentro bien físicamente, que es lo importante, que al final, pues bueno, yo creo que un jugador cuando se retira es porque el físico ya a lo mejor no le da, bueno, porque tiene alguna lesión que ya no... Y yo, a pesar de todas las taras como yo tengo... Ahora que estoy disfrutando, ¿no? La verdad Cualquiera me que quita. físicamente me encuentro como un chaval y bueno, actualmente soy el jugador que más minutos lleva del equipo y la verdad que súper contento, ¿no? Y mientras que me den las piernas y mantenga esa ilusión de seguir jugando cada domingo y compitiendo, porque al final lo que me hace feliz, pues hasta que me den las piernas. De veterano nada, porque ahora Bueno. el fútbol, aquí tienes a tu compañero Joaquín que se retiró con 41, o sea que fíjate. ¿Has visto yo los 41 lo veo, bueno, Es complicado, no lo voy a decir muy alto, a ver si después... Pero es un mérito lo que ha hecho Joaquín con 41 años, los equipos que ha jugado, a nivel que ha jugado, pues bueno, imagínate, sí que es verdad que Joaquín pues no ha tenido A nivel de lesiones, obviamente. el nivel sí, de sí. lesiones tan grave que yo he Porque, tenido, ¿no? Alex, tú, a cualquiera que nos pueda escuchar aquí, un chico que pueda estar viviendo ese tipo de circunstancias, tanto de cruzado, Aquiles, o sea, lo ha vivido prácticamente la más Pubi también ha vivido, o sea, que lo más gordo a nivel lesivo en fútbol lo has tenido tú. ¿Qué tres consejos, qué consejos les darías para decirle, oye, a mí esto realmente mi día a día, porque al final lo importante, ese día a día es lo que te hace salir del túnel? ¿Qué consejo tú le darías a una persona que te diga, oye, ¿en qué me aconsejas tú que lo has vivido de primera mano? Que aproveche la situación que hay ahora mismo en el fútbol. Ahora mismo tú ves cualquier partido, sobre todo de segunda división, ya no vamos a hablar de primera división porque al final primera división pues son elegidos y es muy difícil, evidentemente todo el mundo aspira a eso, pero segunda división tú ves todas las alineaciones y el mayor tiene 24 años. O sea, tienen todos 20, 22, 23 años. Yo cuando jugué en segunda división había gente veterana. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, pues, el tema económico, pues, no está tan bien como antes.
el tema del COVID, de la crisis y demás, pues ahora quieren jugadores jóvenes para sacarle dinero. Y al final es una oportunidad que tienen los chavales de 20 y 22 años, tanto de subir a segunda división como de subir a primera división, ¿no? Un jugador ahora mismo de 20, 22 años, como juegue 3 partidos en segunda división, el año que viene está en primera, 100%. Y como juegue 4 partidos en primera división, pagan la cláusula. Porque ¿cuándo te has visto tú que un jugador de 22 años firme un equipo de Qatar? Tú mismo has entrevistado a Rodri, que es un chaval joven, que para mí podría Una jugar, lesión absoluta. De podría, hecho, jugar, podría jugar en el Betis perfectamente, pero en mi época el que se iba a Qatar era el que tenía 35 años. Ahora no, ahora al final el fútbol ha cambiado y sobre todo a ese chaval, como tú me has dicho antes, pues que se cuide, que trabaje la fuerza, que la fuerza es fundamental, que aproveche la oportunidad que tiene, que es un privilegiado, que se dedica a la mejor profesión del mundo, que no deje pasar el tren, porque el tren pasa y si tú no te montas, pues hay 1.000.000 de personas, 1.000.000 de jugadores que se quieren montar, y que aproveche esa situación, que se cuiden, que vayan al gimnasio, porque hoy en día el fútbol ha cambiado, el fútbol hoy en día es mucho más físico y más táctico. Y ahora, pues, los chavales de 20 y 22 años, hay muchos chavales que llegan al fútbol profesional porque son animales físicamente. Igual técnicamente no son muy dotados, pero después pues hacen 15 kilómetros y no sé cuántos sprints de alta intensidad y hay muchos equipos que estamos viendo que firman por datos de GPS. Sí, sí. Entonces, bueno... Pues ya, ahí tenemos el Castellón, que esta semana su resto de entrenador lo ha confirmado. Correcto. Entonces, al final, pues, que aprovechen la oportunidad que hay ahora, que el fútbol requiere, pues, gente joven, que requiere, porque al final, pues, la economía ahora mismo del fútbol, pues, no es como la de antes, y ahora, pues, necesitan, pues, sacar chavales jóvenes para que venga un equipo, paguen la cláusula, pagar 10, 12 millones y lo vendan y vuelvan a... Tenemos ejemplos claros en el Betis, como Jesús Rodríguez, que, bueno, Jesús Rodríguez ha jugado 5 partidos en el Betis prácticamente, Encaja. y le han vendido uno de los mejores equipos ahora mismo que hay, ¿no? El Como. Entonces, bueno, es la oportunidad que ahora mismo tienen los chavales, que en mi época, por ejemplo, si yo juego con el primer equipo con 20 años, pues igual me hubiesen llamado todos los equipos de primera división porque tenía 20 años y estaba jugando en primera división. Ahora mismo, antes no pasaba, ahora sí. Iba a hacerte una pregunta, que yo creo que me la estás respondiendo ya. Ahora está más barato. O sea, el fútbol de hoy, no, más barato en el sentido de que hace falta menos para llegar. Yo pienso también, el otro día estuvimos hablando con mi cuñado que me va a ver seguro y le mando un abrazo de aquí, y lo hablo mucho con él. El fútbol, yo creo que el nivel del fútbol ha bajado en el aspecto técnico. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, pues el fútbol es mucho más físico, mucho más táctico y se miden muchísimas más cosas, 1.000.000 de datos que hay y que jugadores talentosos pues quedan pocos. Bueno, pues en la liga pues vamos a quitar a Madrid, Barcelona, pero equipos normales, por ejemplo en el Betis pues al final Isco, Anthony y jugadores talentosos, Ya con al final tampoco, los demás pues bueno, son jugadores buenísimos que están en primera división, pero jugadores como Isco, como Anthony, ya no lo hay, no hay tantos. Entonces el nivel mucho más físico ahora que antes. Entonces ahora mismo es una oportunidad tremenda para los chavales jóvenes que aprovechen la oportunidad, que los que estén en los filiales, que se cuiden, que vayan al gimnasio, que el tema de nutrición, tema de psicólogo, que también es importante estar preparado para... Pero tú mejor que nadie se lo sabe. Al final tú tienes que... cuando tú Son estás... herramientas. Cuando tú estás en categorías inferiores, como yo estuve en el Betis o incluso jugando en Primera Federación y tal, pues si tú no tienes aspiraciones a llegar al fútbol profesional, pues igual te tienes que dedicar a otra cosa, porque al final, si te conformas en jugar en Primera Federación, pues no tienes ninguna ambición, ¿no? Pero yo creo que todo futbolista quiere aspirar mucho más. Ese pasito. Evidentemente hay muchos caminos, hay mucha gente porque le cuesta más, que le cuesta menos, tiene más facilidad. Evidentemente, pues el que esté en un filial pues tiene mucha más facilidad que esté jugando en un equipo de Primera Federación normal, seguramente.
Pero hay muchos caminos para llegar, no es solo, no, es que yo estoy en la cantera del Atlético de Madrid y como no juega en el Atlético de Madrid, no, porque a lo mejor estás en el filial del Atlético de Madrid y a lo mejor te firma el filial del Español y del Español sube al primer equipo, o del filial del Español te firma un equipo de Portugal de primera, y bueno, pues ya... El no desistir y el persistir. Y hay que ser muy constante, hay que... y sobre todo psicológicamente porque el no jugar... El tener una lesión, el recuperarte, el fútbol mentalmente es muy fuerte para chavales tan jóvenes, ¿no? Porque pasan cosas tan rápidas que a veces no te da tiempo ni de tomar Ayer decisiones. estabas debutando tú en el Villamarín. Correcto, que al final pasa volado, tienes que... Y yo, un consejo que siempre doy a los chavales jóvenes ahora, ¿no? Que bueno, que en el equipo, cuando hablo, ¿no? Yo he sido un jugador que siempre da mucha importancia a los partidos, como te he dicho antes. El jueves no va a venir el director deportivo del Mirandés a verte. Te va a ver el domingo, jugar. Evidentemente, durante la semana te tienes que preparar. Reflejo. Te tienes que preparar, tienes que entrenar bien, tienes que hacer preventivo, tienes que hacer tu gimnasio y tal. Pero donde de verdad tienes que decir aquí estoy yo... Es el domingo, donde tienes que pedirla, donde tienes que ganar los duelos, donde tienes que pasarla bien, donde tienes que sacar el balón parado bien. Es el domingo, porque es cuando el míster te va a examinar. Es como yo siempre lo he dicho así, ¿no? De que el examen es el domingo. Tú te estás preparando para que el domingo el míster te dé la oportunidad y tú apruebes ese examen y digas tú, no, es que el míster me ha dado la oportunidad y yo tengo que ser mejor. Tengo que ir con esa mentalidad. Porque a mí me ha pasado y porque cuando uno está en la cantera de un equipo y te dan la oportunidad del primer equipo, como hemos hablado antes, solo tienes una oportunidad. El día 1. Solo tienes una oportunidad. Si ese día no lo aprovecha, evidentemente, el míster hace así, este tío no vale. Otro. Y yo vengo de una cantera que en todas las canteras pues vienen cada año 200 niños nuevos. Y si tú no estás al pie del cañón, pues te cambian y viene otro. Ahora, una de las preguntas... No, está siendo un ratazo como... Las expectativas no lo han superado por 2. Pero sí hay... Y ahora con la trayectoria sobre todo que tienes, quería hablarte un poco de la figura del entrenador. Debería una preguntita corta para terminar. Ha vivido entrenadores de todo tipo, has pasado por circunstancias de todo tipo, a nivel sobre todo casi humano, porque cuando ya trata una lesión con un futbolista, yo creo que ya el trato humano va casi más allá del profesional. ¿Cuándo te das cuenta qué parámetros o qué cositas ves tú para decir, oye, a este entrenador, este tipo de entrenador, a estas pautas son las que un entrenador a mí me han hecho y darme cuenta de decir, oye, este tío, se nota la mano de este tío? ¿A nivel táctico o a nivel en qué parámetros tú te fijas o los futbolistas os fijáis para, sobre todo ahora con la trayectoria que como decía, para valorar un entrenador y que sepas que realmente sabes que te va a aportar? Creo que tienes que coger lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. No te puedo decir ahora mismo uno porque he tenido muchísimos en mi carrera, pero hay muchos entrenadores que me han ayudado bastante. Te puedo decir muchos nombres, ¿no? Diego Martínez, pues por lo menos a mí personalmente, ¿no? Que he visto muchas entrevistas que han salido rumores de él. Para mí personalmente, pues me trató fenomenal y aprendí mucho con él, sobre todo psicológicamente, ¿no? Creo que trabajaba por lo menos ese año en Granada, no sé en otros años, pero ese año en Granada trabajó bastante bien la psicología con todo el grupo y todo el grupo estaba enchufado en su película. Y la verdad que muy bien. Fernando Esteve, cuando estuve en Elda, la verdad que me sorprendió, me gustó bastante su cercanía, luego al final pues futbolísticamente pues bueno, el nivel de fútbol o la mentalidad de fútbol que tenía Pepe Mel, pues bueno, que era de jugar, pues la verdad que también bastante bien. Coger un poco la competitividad que tenía Oltra, ¿no? Que también recuerdo que era un tío súper competitivo y te metía hablando malamente el dedo en el culo para apretar. Y he tenido muchos entrenadores y no me puedo quedar con uno porque de todo he aprendido muchísimo. Creo que no hay un entrenador que yo diga sobresale de lo común, porque bueno, al final esos son muy pocos,
pero cada uno pues me he quedado con lo bueno, siempre me han aportado, siempre me han ayudado, siempre he tenido un buen trato con todos los entrenadores que he tenido, he jugado, he no jugado, prácticamente pues como te he dicho antes, si he estado bien físicamente pues con casi todo he jugado. Y bueno, al final pues la figura de entrenador, que por cierto ahora me he sacado ya el nivel 2 de entrenador, ya podría entrenar un poquito más. a Primera Federación, pues la figura de entrenador es bastante complicada porque tienes que manejar 25 cabezas diferentes. Y pienso de que el entrenador no puede quedar bien con todo el mundo. Evidentemente el que no juega, por mucho que tú le digas, pues va a decir de que tú eres muy malo, que tú no me pones, que tú... Pero el entrenador tiene que mirar, tiene que tomar decisiones y tiene que mirar por el bien del equipo, porque el entrenador depende de los jugadores. Si los jugadores no compiten, no ganan, el entrenador no van a echar 25 jugadores, echar al entrenador. Y al final el entrenador pues se basa en resultados de su equipo e intentar sacar la mejor versión de cada uno. Entonces yo, por ejemplo, pues me quedo, si tengo que elegir uno, pues me quedaría con el año de Granada, que fue, fíjate tú, que ese año pues fue el año que me rompí el tendón de Aquiles y ascendimos, pero la figura de Diego Martínez en ese grupo, ese año, creo que fue fundamental, sobre todo psicológicamente, porque creo que nos sacó el mayor rendimiento a todos los futbolistas, y a la vista está que, bueno, Todos los con los que he hablado me han dicho lo mismo. que al final, pues a la vista, no es que lo diga yo, es que son números, que la etapa de Diego Martínez, pues bueno, de ascender al Granada a Primera División, a meterlo en UEFA y en semifinales de Copa del Rey, pues ha dicho algo. Entonces creo que todo el mundo estaba metido en su película, que yo creo que es la función del entrenador más complicada. Que tú vayas con una idea y que todo el grupo vaya con tu misma idea, ¿no? Entonces, bueno, por quedarme con uno, pues sí que es verdad que me quedo con Diego, porque, bueno, tuvimos un trato bastante cercano, tanto yo como todos los compañeros, y el día a día pues era fenomenal, tanto él como su cuerpo técnico, pues trabajaron súper bien, y si me tengo que quedar uno, me quedo con él, y sobre todo con todo lo bueno y lo malo también de todos los que he tenido. De Heliópolis habéis salido peloteros para echar tela. Y aparte de esa zurda, que todo el mundo me ha hablado maravilla, ¿qué talento de cantera de Betis con el que hayas podido, no de tu generación, sino de generaciones anteriores o posteriores, te quedaste impresionado? ¿Te has quedado tú impresionado de que hayas salido de la cantera? Porque has compartido Fabián, Dani Ceballos, Vadillo... Bueno, sí, he compartido, bueno, con jugadores que ahora mismo, pues imagínate Fabián, ¿no? Fabián que bueno, que... ¿Te lo esperabas tú, por ejemplo, esa progresión de Fabián? Yo creo... Bueno, sabía de antemano que era muy bueno, igual que Dani Ceballos, pero no sabía que iba a llegar a esos niveles. Pero ni yo, ni creo que nadie. Ni el mismo. Ni el mismo, creo yo. Evidentemente dio un cambio brutal el último año que yo estaba en el Betis, que él estaba en el Elche, se dio. Y cuando volvió, yo me fui y él volvió, y dio un cambio increíble. O sea, una personalidad, no sé si creció, unas piernas súper grandes, físicamente mejoró muchísimo. Y claro, hizo un temporadón en Primera División con el Betis. Siendo joven, pues bueno, firma el Nápoles y de ahí ya lo conocemos. Y de ahí para arriba, pues imagínate, ¿no? Y con Dani Ceballos igual, ¿no? Cuando Dani Ceballos debuta, que es cuando yo estoy, pues Dani Ceballos sale y es el claro ejemplo del canterano que tiene que salir así. Se comía hasta la portería. Y aparte del talento que tenía, pues bueno, pues corría por todos lados y peleaba, y al final, pues mira, el talento que tiene, pues bueno, puede estar en el mejor club del mundo, ¿no? Que te voy a decir de Dani Ceballos, ¿no? Puede jugar en cualquier equipo del mundo, ¿no? Pasa que, bueno, que ahora mismo pues no está jugando, pero que podría jugar seguramente cuando salga del Madrid, pues seguramente se hable de Dani Ceballos, y seguramente se habla de que vaya a la selección, porque al final tiene nivel para tiene eso, talento. Pero evidentemente pues no está jugando ahora mismo, ¿no? Luego también un talento que bueno, que poco se habla, o se habla poco en el Betis, pero era Pozuelo, tío, Pozuelo tenía un talento de la hostia, tío, con las dos piernas. Jugó poco en el Betis, pero bueno, luego lo firma el Swansea y la Premier, luego se va a Bélgica, luego se va a la MLS y le dan el premio al mejor jugador de la MLS.
era un espectáculo. Lo que pasa es que aquí no se le dio la oportunidad, pero Pozuelo era una barbaridad. Cuando yo jugaba en el filial, era una barbaridad con las dos piernas. Y luego, bueno, Álvaro Vadillo, que es íntimo amigo mío, pues si no le llega a pasar lo que le pasó contra el Madrid, contra Sergio Ramos, con 16 años, pues igual estaríamos hablando no del nivel de Joaquín, pero era... Una característica muy parecida. Era un avión, o sea, iba volando por el campo. Pero... el fútbol... Te pasan las cosas, ahora creo que ya está retirado también, ha tenido las dos rodillas y él, pues bueno, la última época ha sido hace poco en el Ferrol, que él mismo pues dijo que no podía más y que tiró la toalla, porque al final lo que te he dicho antes es bastante complicado, sobre todo mentalmente, superar tantas lesiones graves. Y bueno, hay gente que seguimos y hay gente que tira la toalla y se va por otro camino. Y bueno, talentos así, pues Alex Bernat, que está ahora mismo en el Recre, que también pues, es amigo mío y es un pelotero de la hostia y me encanta cómo juega, estuvo también en Elda conmigo. Estuvo en Córdoba, también pasó por Córdoba. Sí, en Córdoba también, y bueno, de la cantera así del Betis, pues de esa época, pues bueno, salimos bastantes al primer equipo y bueno, recuerdo eso, ¿no? Esa gente que... Sobre todo Dani Ceballos y Fabián, que son los que más... Bueno, al final, pues Fabián y Dani Ceballos, ¿qué te voy a decir de ellos, no? Están en los mejores equipos del mundo. Pues vale, para mí, vamos, ha sido un para auténtico mí placer. Igualmente. Y la última que digo siempre, me han dado un pase contigo que ha sido impresionante. Ya tenemos gente ahí en común y sobre todo me han hablado de esa zurda que en golpeo y en calidad... Bueno, hacemos lo que podemos todavía. A pesar de todo. Hace poco tenía la pierna buena ahí a la izquierda, la tenía bien, pero ya me tuvo que operar y bueno, ya no está tan bien, pero sí, por lo menos seguimos compitiendo, que como te he dicho antes, seguimos teniendo esa ilusión de seguir jugando al fútbol y hasta que las piernas me den. Tengo la promesa de que voy a ir a verte este año porque bueno, aquí le mando un abrazo a Adrián Villegas, fisio ahora del Córdoba, que se ha incorporado ahora grandísimo fisio, al Córdoba y queremos, estamos ahí pendientes para ir a cuando queráis tenéis aquí estamos visitados y lo que digo, bueno, pues han sido bastantes los compañeros con los que al final soy escaladores, climbers es la palabra, que tú mejor que nadie para mí has sido de los que he escuchado, sinceramente te lo digo, de los que más he disfrutado, porque realmente es una persona que ha superado circunstancias, que esa es la realidad del fútbol, que la realidad del fútbol no es el privilegiado que Diego, por ejemplo, que entrevisté hace poco, para mí ya es un privilegiado porque ha tenido momentos malos, pero realmente es alguien tocado por la varita. La realidad es otra, que hay mucho esfuerzo, que hay mucho día a día y que hay mucho sacrificio sobre todo detrás para llegar realmente a la élite como tú has podido comprobar. Y bueno, como tú, pues 3 nominados, que me puedas decir, oye Manolo, estos 3 o alguno de estos te puede dar una historia muy buena porque realmente han vivido fútbol y hay fútbol también de élite. Bueno, en primer lugar te agradezco tus palabras, la verdad que hemos echado un rato bastante bueno, hemos estado súper a gusto y bueno, me alegra de que te haya gustado mi historia, que bueno, que un poco ahí que tiene una historia un poco bastante complicada, pero la hemos superado y me siento bastante orgulloso. Y de los 3 nominados, pues mira, te lo he dicho antes, Álvaro Vadillo puede ser uno de ellos, tiene también una historia parecida a la mía, ha tocado también la élite, ha tenido lesiones graves y también ha sido una buena superación la que ha tenido él, sobre todo mentalmente también, porque es bastante duro. Coincidiste también en Granada, ¿no? En Granada también estuvimos juntos y la verdad que bueno, yo le tengo un cariño increíble a él, a sus padres. Estuve en su boda hace poco y creo que puede ser un buen climber para que lo entreviste. Luego, pues, a mi amigo Federico, que es de tu paisano, que también, pues bueno, es un tío que también ha tocado la élite, que ha estado en el extranjero también, que también ha pasado momentos complicados fuera, que también puede ser interesante que lo entreviste. Y luego te voy a decir un compañero que estuvo conmigo en el Hércules, ¿vale? Que es de tu tierra, ¿vale? Para que te pilles cerca, te podía decir otro, pero vive en Alicante y
bueno, igual te pilla un poco lejos, que es José Fernández, no sé si lo conocerás, lateral derecho. Lateral derecho. Lateral derecho del Fue Córdoba. uno de mis ídolos a mí, pero yo soy lateral derecho. Por cantera ha sido referente mío, o sea que ese lo tengo yo, lo tenía ya ahí, pero así Pues que... José Fernández, íntimo amigo mío, profesional, ya está retirado y tiene una historia también increíble, ha tocado la élite y creo que bueno, que vas a echar un ratazo con él porque es una persona increíble y creo que ese puede ser uno de los, Buen de que los ser, más... sin lugar a dudas, porque claro, ya te digo, José ha sido para mí, no sé, no te he preguntado por tu referente, que no sé en el Benbeti, ¿quién fue tú siempre, quién has tenido tú siempre de referencia, ¿vale? Bueno, tú date cuenta que cuando yo toda la cantera del Betis he jugado de extremo. Claro. Yo empecé en infantiles cuando entré y el míster Tadeo me dijo, eres muy pequeñito, tienes que jugar más para arriba. adelante. Y yo me pegué de infantiles de segundo año hasta el filial, que me acuerdo que mi primer partido de lateral izquierdo fue en el campo del Cádiz, en el Carranza. El entrenador era Oli, nuestro entrenador, y me puso de lateral izquierdo, porque se lesionó el que estaba, y a partir de ahí, que yo creo que siempre lo he dicho, que si no me hubiesen puesto de lateral izquierdo, igual no hubiese subido al primer equipo, porque al final era la moda del lateral ofensivo, correcto, de ese momento de que recorrido... iban entrando ya los extremos Sí, que sí. se convertían en lateral para poder subir y tal. Entonces ahí yo era extremo en todas las categorías, incluso jugaba a media punta muchas veces en el filial jugaba a media punta, jugaba arriba. Entonces, claro, empecé a jugar de lateral y por eso, pero yo mi referente en el Betis, pues bueno, ha sido mi ídolo y siempre va a ser Joaquín, ¿no? Yo creo que es el ídolo más grande que un canterano puede tener, ¿no? Joaquín encima ha tenido la suerte de compartir vestuario con él y es una persona, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Joaquín, igual que sale en la tele, pues es igual. Es cercano, es cariñoso, te ayuda, bueno, ya si te ríes, pues si no quieres hacer abdominales, no lo hagas porque te vas a reír durante 4 horas que estás entrenando. ¿Qué te voy a decir? Un profesional con la Copa de un Pino, con 41 años ha estado jugando, a donde ha jugado, selección española, y como es que es para comérselo, yo le tengo un cariño increíble y cada vez que nos encontramos por ahí, pues nos alegramos un montón de vernos los dos porque, bueno, a mí me ayudó bastante también porque es canterano, sabe lo que se siente cuando uno es canterano y juega en el primer equipo, que no es fácil porque, bueno, tienes ahí también una autopresión de que tienes que hacer las cosas bien y creo que para mí, pues, el ídolo más grande que puede tener un canterano en el Betis es la máxima leyenda. Es Joaquín. Igual, en esa época, pues bueno, también estaba Gordillo, que jugaba de lateral y bueno, en esa época que estaba... Sí, pero estaba ahí cercano en la ciudad deportiva del día a día. Más reciente y bueno, él también pues, me echó una mano también en ese momento de subir al primer equipo, Rafael Gordillo, y bueno, también pues fue uno de mis referentes y la verdad que bueno, son dos leyendas del fútbol que para mí pues han sido casi siempre pues mi ídolo. Vale, lo dicho, Manuel, muchas gracias de corazón gracias. Y a los demás pues suscribirse al canal, como siempre digo. Historias como la de hoy de Alex va a estar complicado porque más piedra en el camino, yo creo Alex que va a estar complicado, pero aquí está, la he superado todas y oye, hay que seguir a ese Marbella, que hay que sacarlo ahí abajo, que todo es posible. Nada, gracias. Gracias, Alex. No,